Bienvenidas. ¿Cómo están este viernes? ¿Cómo estamos, Bien, che? yo lo arranqué bien, tranqui. Tranqui sin luces ya. Tranqui, sí, Ah, ¿quién? ¿Vos? ¿Vos? Ah, yo sí. Pensé que vos también. No. es ¿Cómo verdad, andan? sin luz. Bien, Muy chicas, mal. esperen, yo quiero saludar con algo que me vibra, que es muy buenas tardes a la comunidad más linda. ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron? Estoy nerviosa, ¿eh? ¿Viste? Estoy Y toda cuando se prenden las cámaras y uno, se me aflojó, el rosquete. Sí, Es re graciosa. chicas. No, yo ya dije, arranqué bien, tranqui. Bueno, ella me recordó que arranqué sin luz. Es verdad. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo arrancaron? Y yo me quemé el pelo antes de venir, ya como... Ay, no, qué como para entrar a bajón. secar y de repente veo unos mechones en el piso. Dije, Uy, ¿qué es un no. efecto? Un efecto sorpresa. ¿Esto qué es? ¿Qué fue el secador? Se ve que me chupó pelo y entró a quemar. ¿Y no había olorcito a quemado? Sí. pero- Me ha pasado, pero decir que yo uso extensión, así que Ah, no ya lo he está. sufrido en carne propia. No pasa nada. No, pero igual, si uno era quemado, entré a Sí, peinar, mal, se cayeron 3-4 mal, mechas. mal. Y ya el otro día metí hornalla y quemé también del otro lado, así que es como Ay, que pero emparejé. Emparejaste. un rectini Un clavaste. carré dentro de poco. Pero bueno, ahí Chicas, estamos. cambiando de tema. A ver. Ay, Dios. ¿Con qué vas a salir? ¿Hoy vinimos picante o no? Hoy yo vine picante. Yo siempre. Ya Vos saben. estás full picante. Siempre picante, sí, si no es un embole. Aparte hoy es viernes, hay que Sí, levantarla un olvídate, hay que levantar con poquito. todo. Hay que levantarla, una musiquita, algo, una ¿De cumbita. qué vamos a hablar? Lo más importante. Bueno, a ver, yo siento que vinimos preparadas. Siento que el tópico de hoy va a dar que hablar. Mar que hablar, sí. Tela para cortar mucha. Mucha. O sea, es un tópico que la gente ronda y vibra. Y para el viernes, para mí, ponerle ese sazón también, trajimos el tema adecuado para que reviente todo. El quilombito del día va a ser. Hoy es el quilombito del día. Hoy empiezan a llegar las cartas. Yo por las dudas tengo el celu acá. Si entra a llamar la abogada, la bloqueo. Lo tenemos en silencio. Bueno, queremos saber del otro lado cómo están. ¿Cómo están? Sí, cuéntenos en el chat. Si no, también pueden... Las queremos leer. Al celu. También pueden mandar, ¿no? Al WhatsApp. Sí, tenemos una línea habilitada. Para poder mandar audios ahí contando sus historias. Ay, quiero que manden las chicas, copensen, quiero que manden. ¿Cómo arrancaron Audito el día? corto. ¿Cómo arrancaron el viernes? Audito corto. Una cosita chiquita, no sé, no se vayan de boca. Y bueno, escuchame una cosa. Yo quiero saber, por ejemplo, tirame el tópico, Micaela. Bueno, hoy el quilombo del día va a ser básicamente las ¿Cuál? red flags. Ah. Todo lo que está mal, lo que nos la seca, te la mete para adentro, ¿viste? Eso que te la chicharra, el jamón, ¿viste? Se va para arriba. Bueno, un poquito eso. ¿No iba? Me están cortando, ¿eh? Chicas, perdón, me tiento, no puedo. Bueno, vos ya sabés cómo hablo, no esperes mucho más. No, pero está muy bien, las red flags. Red sí. flags, pero de todo, de vínculos, parejas, familia, amigos, convivencia, un poco de todo. Principalmente la pareja, creo que es. Ya sabemos un Son las poquito. personas que convivimos. Sí, la convivencia, qué cosas La no van, convivencia, sí. qué cosas te las secan. Los La vínculos red en sí. En general, sí. Bueno, yo considero que esto va a haber tela para cortar, como vos dijiste, y arranquemos. ¿Ustedes tienen alguna así que digan, con esta no transo? Ah, ya. ¿Tenés tiempo, negra? Dale que te anoto. Ahí, Dale. el papiro se acaba. Yo Tenemos voy a una. tirar algo que me molesta mucho. A ver. A ver. No sé si será como boludez, pero a mí sí me molesta mucho. Es levantarme, que mi pareja ya haya ido al baño y que esté la pileta toda salpicada. Y no solamente la pileta, sino el espejo. No me digas. Ay, no me la conté. Yo te juro, yo me termino de lavar la cara, me termino de lavar los dientes y ahí nomás tengo la rejillita y ahí no me lo paso. Ahí Sí, nomás, es que siempre. Y ahí nomás el toque. ¿Y la pasta? Ah, ¿No? no, me enfermo porque eso se pega encima. Se pega. O sea, vos después tenés que rasquetear ahí. Se arma la Ay, bola no, ahí. no. Es algo que me molesta. Decime qué te cuesta hacer un buche Claro, y limpiarlo. sí. Ni hablar si se afeita. Encima yo lo dejo colgado ahí el trapito, digamos, como para agarrar y limpiar. Vos estás preparada ya para. Sí. No, Apenas pero si abro se los ojos, afeita o de repente hay unos pendejos No, ahí, el baño- la bacha es un montón. Para mí es un montón. No, el baño a mí me gusta verlo siempre impecable. Lo Pero demás ¿cuál- tiene que estar impecable. ¿Cuál de los dos pendejos decís? ¿El de Ay, acá? pará. No, yo creo que no. Yo si mete chobacha me mato. Y pero pará. Ese es en la ducha, me parece, no en la bacha. Claro, hacete la defi, no sé. Ay, no. Pero sí, esa es una red flag, la verdad que sí. Creo Bueno, que pará, sí. ¿el hombre peludo es una red flag? ¿El hombre Ah, con pelo es o el buena hombre esa. lampiño? Ay, no sé si me gusta con pelo.
Los recortes. No, me pongo a pensar y no, capaz que sin pelo. Capaz Más que- higiénico, ¿no? Un intermedio. Ay, algo que no me gusta, pelos en el pecho, chicas. Ay, Ay, A lo Leo. El osito. Ay, no. A lo Leo Matiel. El osito no va. Estar acostada en el pecho y hacerle rulo con los No, no. Es un montón. Eso te la seca, pero te la cose directamente. No, a mí no me gusta porque es como un osito de repente. Ay, Sí, de repente no sé si estoy esponjoso. tocando al perro o al novio, ¿viste? Como- Y aparte si transpira el pelo ese, ¿qué onda? Ay, no. No, la losa que te da. No. Mejor ¿Qué no. dicen las chicas? Quiero leerla. Ay, sí. Estamos ahí tratando de leer, nadie lee un sorete porque está... Hay que tener 2 baños, dice Gise. Esa es muy buena, la de los 2 baños, es verdad, ¿eh? sí. Con pelo no. Bueno, No, cuando hay guita están las 2 bachas, los 2 inodoros, ya eso. No sería el caso, sí. Ya no. es para Wanda eso, chicos. Sí, chicos. Hay niveles de niveles. Claro, pero sí, hay mucha red flag y en la convivencia, sobre todo, creo que ahí salta la ficha de repente que decís, che, esto no Ahí va, está tu hermana, Nikki. Las amo a las tres locas. Te amo. La convivencia es una red flag. Ya la convivencia es una red flag, creo yo. Es una red Es un flag. tema la convivencia. Bueno, podemos decir algunas red flag, la gente también puede acotar. Red flag de la convivencia, Sí, ¿por qué me no? gustaría que cuenten. ¿Por qué no? Pueden mandar audios también contando, por ejemplo, alguna red flag. Sí. ¿Cuál es el teléfono? A ver, acá, 11 24 84 40 22. Ay, lo Puede que podemos sea repetir. al revés, porque soy un poco dislex. No pero, estamos bien, mirá, está ahí, amiga. Está ahí abajo, mirá. Sí, ahí De acá, ¿vos lo lees? Sí, lo leo, no lo puedo lees? Bueno. ¿O dale. no? Estoy ahí, ¿eh? Bueno, no importa, pero ya lo tienen en pantalla y eso es muy importante. Ustedes pueden enviarnos audio, la producción nos dice no más de 1 minuto. No, cortito. Una- Te mandes una cosita. Story time. Yo estoy entretenida leyendo los comentarios de las chicas. La peligrosa la convivencia. Está peligrosa la convivencia, Sí. dice Flor. Es verdad. Sí, yo creo que es una o la otra. O de repente te llevas súper bien. Quizás si cada uno trabaja y no están tan juntos todo el tiempo, puede estar bien. O también pueden llevarse bien porque se llevan bien de por Sí, sí. igual, viste, todo tenemos cambio de humores. Un día Claro. te levantás contento, un día con Bueno, la pata eso ni izquierda. hablar. Y más Pero con bueno, hijos. también en la relación, viste, ahí está el 50 y 50, Sí. 70, 20. Y es Sí, que cuando hay 40. hijos... Era un fernuco de repente, pero pará. 70-20. Cuando hay hijos cambia todo. Sí. Ahí Sí, para la mí verdad se que ven cambia. los pingos en la cancha, como Sí, quien sí, dice. sí. Es un condimento importante. El hijo sí. Sí. O te une o te separa, dicen por ahí. Exacto. Y digo, también eso en la convivencia. Puede que muchas parejas prueban convivir y de repente se dan cuenta que, che, este tipo, esta mina, no me lo fumo, es un desastre, me deja los botines color a pata arriba, para un poco Buah. mugriento. Como que hay un montón de cosas que quizás en la convivencia te das cuenta que decís, che, no sé si estoy para convivir. Aparte también está bueno extrañarse, pero bueno, tiene sus pros y sus Sí, contras. eso me gusta también de extrañarse, ¿no? De llegar a la noche. ¿Qué hiciste hoy vos? ¿Qué hiciste? Como Claro. esperar el encuentro, El ¿no? encuentro, Para sí. comunicarse. Mm. Bueno, está bien, Así está es. bien, hay de todo. Y escuchame una cosa, las Cande. redes... ¿La conoces? Sí. ¡Ay, te amo! La Cande. justo leí ahí. Está María Becerra también en el chat. Ay, mírala. Tini, un besito. Escuchá lo que te voy a decir. Las red flag también las podemos llevar a ejemplos de citas fallidas, por ejemplo. Uy, sí. Cuando hay red flags en citas fallidas. Ejemplo, vas a comer, cita, van a comer y de repente te dicen, metemos un 50 y 50. ¿Eso es Ay. una red flag o no? Ay, no es ¿Qué por opinan? nada, pero a mí no me gustaría eso. Y Como puede que queda ser una medio red- chocante, ¿o no? Y a mí me parece que la primera cita o de un 50 y 50, no garpa. Ay, Yo le no digo, sé. transferí vos que ahí te paso. ¿Qué es? No, igual Después podés te pago. preguntar, ¿cuánto gastaste? O sea, pero que ya te aplique el 50-50. Medio ratuni, ¿no? Sí. Aparte de última, yo creo que Ratatouille. Claro, Sí. quizás estaría bueno que, ejemplo, si uno invitó al otro, que ese uno que invitó, invite económicamente al Claro, otro. si no, bueno, la próxima te invito yo, ¿me entendés? Te pagar la vuelta vos, a la vuelta. Claro, yo creo que a hay, la que hay vuelta. palabras. Quizás Sí. si te dice te invito a comer, te está invitando. Claro, es se explícito. supone que tenés que llevar la te panza dice- vacía, Pero nada si más. te dice vamos a comer, 50 y 50. Escuchá, Esa usted- no la tenías, ¿eh? No la tenía. Otra que te puede pasar es levantarte. Pará vos que voy al baño y vengo. Voy al baño y... Pero Y ahí quizás, no volvés. digo, quizás hay relaciones que se manejan así 50 y 50 en todo, en los gastos de la casa. Eso sí, en pero todo. yo te digo una primera cita. Ah, es la medio primera cita. chocante, Y sí. la primera cita sí es medio chocante. Y sí, porque siento que ahí capaz empezás a conocer a partir de la primera cita a la Pasa que persona queda en cualquier como medio raro, ¿no? Pero viste que ahora hay de todo. No, sí, o está el que te finge. O nosotros lo vemos raro porque para nosotros, qué sé yo, a lo mejor.
Capaz es Pará, una nueva y generación. si te lleva a ponerle a algún lugar con promo, ¿también lo ven como red flag? Para mí no, porque es como... No, porque lo veo que está ahorrando, nos Claro. podemos dar el gusto después como un heladito. Exacto. Claro. Un 2x1 en el cine. Un 2x1 en el cine. Para mí no está tan Te quedó mal. platita, ahora ya vamos a otro lado. ¿Ahora dónde vamos? Esa es buena. Ahí sí. Olvídate. Claro, y lo pelás. Ahí lo pelás. O sea, está bueno. Ay, si, pobrecito, le dicen. si después me haces otro plan, lo veo bien. Si no, gástatela toda en la cita. Claro, olvídate. Llevamos un buen lugar, ¿o no? Pero ¿O no? para mí no es una red flag que te diga eso. ¿El 50 y 50? Sentí lo que dicen, ese me gusta de Rosy, el verdadero hombre garpa solo. Puede ¿Ves? ser. Puede ser. Rocío, sos de las mías, entonces. Sí, sí. Y escuchame lo que te voy a decir. Me salieron con un 50 y 50 y no me vieron nunca más. ¿Viste? Es de las mías, Diana Berardi. O sea, tiras esa palabra directamente, te paras y te vas. ¿Sabes qué? Tirás la de humo. Nos recontravimos. Sí. Y escuchame una cosa, ¿qué situación las hace eso? Querer irse inmediatamente cuando vos tenés un chabón enfrente la primera cita. Yo lo primero que miraría son las manos. Y si tienen alguna uña larga, esta específicamente Ay, me no, descompongo. esa no, ya Esta- te dice otra cosa. Claro, ¿qué haces con la uñita? Eso es Claro, no. Guitarra. No me gusta la uña larga. La uña larga. Y con mugre, salvo ¿Acaso que seas toque mecánico. guitarra, es verdad? Claro, o salvo Bueno. que seas mecánico o algo que trabajes con la grasa, pero la O uña la- negra y larga me parece que ya es un... Negra y larga, ¿ok? Por la uña, ¿eh? La uña. Aclaremos que es la uña. Aclaremos que oscurece. Otro red flag en la primera cita para mí, un montón, tiene que ver el tema del aliento. Bueno, te tumba. Y pero Ah. de lejos Y lo es lees, medio incómodo eso. pero de lejos lo lees. Pero escúchame, la cita mesita, mano a mano, face to face, no sé, la gente que dice. Para mí sí, y si encima tiene Sarrini. Pero o- tampoco puedes decir nada porque hace sentir mal a la persona. No se lo decimos, no se lo decimos. O hace, Un chicle. sí, me encanta. Y pues si tienes que besar, ¿qué haces? No hay chape. Te descomponés. Y capaz que lo esquiva el chape. Y pero peor. ¿Y qué tirás? Esta Cami. ¡Ey! La creíste. Casi. No, te haces la difícil de última, ¿no? ¿Sabes que yo no soy de las... Primer- No, pero no me atrevería a decirle tenés aliento, no, como que me daría cosa. Prefiero no respirar o báncamelo, qué sé yo. Toda violeta, de repente. Se 2 horas no está respirando esta chica. De repente Se toda la sentiría cita- muy mal la persona. No se lo decimos, Cami, No. pero es una red flag. Sí, obvio. O la próxima cita es, escúchame, acordate de salir. Ay, no. Ay, acuérdate, cómprame unos top line antes de que vengas. Caía con el... Claro. Con el Y después con lo el comí y le cosito. decís, ¿querés uno? Ay, buche. va. El bachecín, el bachecín, Sí, el cosito, el buchecito. el buchingui. Natalia, vamos a jugar a lavarnos los dientes. Tengo un juego hoy. Hoy un juego. Voy a lavarse los dientes. Hoy impongo. Sí, eso es Ah. una red flag. Si habla mucho de la ex, por ejemplo, en la primera cita, ¿qué hacemos? No, me levanto y me Ay, voy, no. chicos. Oh. no. O, para mí una terrible que ya ahí determina este no va más es si empieza, no, que mi ex está re loca. No, ¿Dice no, esa sería que frase? no Ahí te sabía fuiste. nada, sí, Entra a correr por olvídate. Rivadavia, papi, anda derecho porque... todo Por eso- Rivadavia. Es como Sí, que por estás ahí, digamos, para hablar de la ex. No, aparte que sos Aparte, ¿qué psicóloga decís de vos? repente. Claro, sí. No, de la ex no se habla, nunca. Uno no tiene pasado. Uno no tiene que tener pasado. Estamos distraídas porque no podemos creer la cantidad de gente No. que está escribiendo. Chicas, el chat está más picante que nosotras. Sí, están ardidas Viste todas. Ahí me hablas de tu ex y chao. y sí. Diana dice, jaja, no se dice nunca, pero es horrible, es verdad, sí, es feo, pero no lo puedes decir porque es... Micaela, mira la que te tiró. Si te parece el polaco con aliento. Qué hija de puta, ¿eh? Esa es una hija de... Bloqueala. ¿La podés bañar a esa? Silencio, no, mentira. Regarca. No, pero bueno, Ay, no. tirame otra red flag de la primera cita. A ver, ¿cuál puede ser? Yo no soy citera, nunca tuve Red citas. flag que esté pendiente del cel en la cita. Molesta. No, eso también es molesto, chicas. Dos cosas me molestan. Una, la primera cita, lo que vos decís, estar pendiente porque siento que me estás boludeando, no me estás prestando un gramo de atención. Totalmente. Total. Y la segunda, cuando te tiran con el teléfono, te lo dan vuelta. Me descompongo. Ay, Es no. pirata, es pirata. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? Pero ¿será que hay algunas personas que tienen la costumbre de dejarlo así? Yo por ahí lo dejo así, pero no es porque oculto algo. Lam. O sea, a veces lo dejo así, pero a veces, qué Ay, sé acá yo, hay que apoyar porque hace a ruido. veces de colgada lo dejo así. Sí. ¿Sí? No, yo no puedo. Y tampoco sé si está tan copado que te esté mirando, que te mandan tus amigas al grupo, no sé.
medio rara la Yo tengo explicación. todo desactivado, o sea, tampoco me va a estar plin, plin, plin. Nos estamos hundiendo acaso. Claro. Claro, bueno, esta tiene hasta un láser que te tira cuando te, no sé, que Todo, porque notificaciones. ya no escucho, no veo. Claro, te tiene No, que... nada, todo me tiene que avisar el teléfono, porque cada vez estoy peor. Los 30 me pegaron para atrás. Y si quedan, por ejemplo, che, a tal horario nos encontramos acá y llegás y esa persona llega media hora tarde. No, yo ¿Red soy flag? muy puntual. Y quedas como muy clavada ahí esperando. Y yo soy muy puntual. Antes de que chica. llegue la media hora me voy. Ay, Sí, pero toleraste sí, sí. un montón. Sí, es para levantarse e irse. Y ponele a los 10, 15 minutos, ya ves que no viene, ya empieza a mirar para otro lado. Le dejé un mensajito, bueno, mirá, me tengo que ir, yo te esperé y no viniste, chao. Sí, igual Nos vemos media, en Disney. media hora bancás. No, es un montón, media hora. ¿Vos cuánto bancás? No, ¿Cuánto esperás? no, 10 minutos. Yo tengo que llegar y tiene que estar la persona sentada, chicas. Sí, es verdad. Bueno, vos tenés la vara alta, yo bajísima. No, pero escúchame, es un compromiso. O sea, una cita es decir, bueno, es el primer momento de que de ahí hay disparadores varios después. Y digo, ya la primera, ¿me caes tarde? Sí, aparte la primera Ay, impresión qué ya es bajón. mala, porque llegaste tarde. Salvo que te avise, porque la verdad que el tráfico de ahora. Digamos todo, amor. Claro. Tardás 40 minutos para ir al kiosco en la esquina de tu casa. ¿Qué Sí, está es pasando? verdad, un es verdad. kilómetro. Claro, sí, Salvo sí, que sí, te avise, che. Aparte, le puede pasar algo, no sé, se le pinchó la goma, algo. Bueno, mandá un mensajito, avisar. Me parece Me que vas avisando. si no avisás, sí, me voy. Ahí se complica. Pero bueno, para mí es importante porque o sea, el tiempo es respeto para mí, Sí. ¿viste? Y es como, me vas tanteando, me vas diciendo, voy demorada, banco. Ahora, de repente, no tiraste la de humo, no me escribiste un mensajito, no tuviste un poquito de compasión, estoy ahí esperándote como una sonza. No, te vas. ¿Qué te está pelotudeando? Básicamente. Palabras. Y sí, es verdad. Bueno, y si, por ejemplo... Cuando te interesa algo, estás ahí, ¿me claro, entendés? Al bueno, sí, toque. ahí demostrás interés. Olvídate. Y si, por ejemplo, no sé cómo decirlo, como que directamente evade el tema de decir que es madre o padre en la primera cita. Si tipo no, se hace, no tengo ni idea, se hace alusión a, che, soy madre, che, soy padre, antes. Supone que hoy en día con las redes sociales ya un poco entras, tenés 40 Sí, fotos sí, del ves pendejo, un poco. tenés 14 Pero igual esas hijos. cosas son las primeras cosas que se hablan, ¿no? Yo considero que sí. Es lo primero que tenés que poner sobre las Pero cartas no la es medio, mesa. no es medio del hombre, medio ocultar eso, como para hacerse más el pendex. Ay, no, Para mí- No sé. para Igual mí si sí. oculta eso es un idiota. Sí, desde ya. Desde ya. Olvídate. Le corto cabida después que me diga, tengo un hijo. Pero si yo te pregunté y me dijiste que no, chao. No, o peor, le dices mi sobrina o algo así. Ay, ¿te no, imaginas? re mentiroso. Le Red corto flag. el rostro. No, sí. de repente, claro, y no te decía que era su sangre. Ay, no, me hijo de muero. No, esa es una red flag total. Ahí hay que tirarla de humo también, chicas. Y escuchame una cosa, ¿qué cosas hacen que los hombres automáticamente en la primera cita digas literalmente, y con esta podemos concluir el tema de las citas, pero digo, ya no da para más? O sea, te lo está fumando, de repente está todo bien en la cita, hay un diálogo de por medio, vamos y vamos, genial todo, pero hay un disparador que te descolocó en una conversación, que te haga una pregunta random, ¿cuál puede ser? Bueno, de última ¿Qué mientras... no- laburas? No sé, la verdad que Yo ahí me pongo voy. a Entro a correr, ¿sabes qué? ¿Cómo te explico? De repente, mientras se nos ocurre y mientras pensamos, podemos escuchar un audio. ¿Tenemos ¿Hay audio? A ver. A ver. Ahí llega. Ahí llega, está viniendo. Hola chicas, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a contar una situación que me pasó con mi ex pareja, que teníamos una relación muy tóxica. Cuando cortamos, claramente nos seguimos viendo, pero bastante. Y él siempre me reclamaba todas las cosas que yo hacía, que no sé cómo se enteraba, y yo quería enterarme de las cosas que hacía él, pero no había forma. Entonces, la única forma que era revisar el celular y no podía, entonces empecé a tratar de entrar a las redes sociales de mi celular, probando contraseñas, Facebook, Gmail, Instagram. Hasta que, bueno, en Instagram empecé a probar todas las contraseñas que se me venían a la cabeza, hasta que, chicas, le pegué a la contraseña, pude entrar al Instagram, me enteré que me había cagado en la relación, que estuvo con una amiga mía. Nada, me dio un ataque de locura a nivel mi ex, no quería ni a verme porque yo lo estaba llamando como una loca desesperada, hasta que, bueno, me vino a buscar como para hablar. Claramente le rayé todo el auto, se le rompí todo, le pegué, fue la peor experiencia de mi vida. Le pegué, no banco, No, le no. pegué. Che, pero... Se fue la mierda. Quedó No, traumada, me Camila. quedé pensando mal la amiga también. No, la amiga una zorra. Igual vos te pones a pensar y en ese momento uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Pero siempre hay que actuar como de manera inteligente. Yo Ay, como pero estás que- tan caliente, Camila. Sí, ¿Cómo no, haces claro, para ese bajar? es el tema. Pero me lo fumaría, digamos. Fingí haría demencia, como te una- haces la boluda. Le haría una trampa triple, digamos. Bien, es Una buena. revancha. Sí, olvídate. Haces tripa corazón y lo enganchás Sí, en alguna. Sí, sí, a los dos juntos. Ah,
Ay, sería genial. Y ahí le rompe la cara a los dos. Bueno, esa es buena. La empeoró. Ahí 2 por 1 la Los viene. dos juntos. Verle las caras, ver qué es lo que hacen cuando le ves la cara. Y sí, si los Ay, qué encontrás lindo. ahí directamente sería hermoso. Sí. Épico. Y ahí matás 2 pájaros de un tiro. Claro. Che, pero directo. qué loco, ¿no? Que le peguen la contraseña, la fecha de ¿Cómo nacimiento. el hizo? DNI. Igual, pero algunos ponen así, son Boca, Son Pasión, cuadrados, River, sí. no sé qué. El nombre del hijo El también. nombre del hijo, claro. Es como que Qué locura. la fecha de nacimiento. Todo para no olvidarse, muy, muy basicón. Es muy claro, es muy fácil. Ay, ay, ay. No, pero aparte rayó el auto. Sí, metió. Y bueno, está bien, se lo remerecía. Y Bueno, el que busca encuentra, amor. El que busca encuentra. Yo creo que siempre que No, no, busquemos, no, no. vamos a Ay, perdón, pero no estoy de acuerdo con esa palabra. ¿Por qué? ¿Será A ver. real que el que busca encuentre? Porque mira, yo te digo, le he revisado el teléfono a Mona y jamás le encontré algo. yo vivo revisando. Dani, No, si estás del viendo tiempo que esto, estamos juntos, nunca le encontré mensaje con otra chica. No, pero no digo o eso. así. Quizás encontrás algo. Ah, capaz no, eso pero por ahí me pensaba que te ibas al lado del teléfono, digamos, del que busca en el teléfono encuentra. Claro, yo digo que quizás encontrás, no sé si una infidelidad, pero quizás encontrás algo que no te gusta porque estás leyendo algo íntimo o si entras al grupo de los amigos. te haces un festín. Bueno, nada te va a gustar de ahí. Ese no hay que ¿Seguro? mirarlo. Sí, sí. Eso es el primero que hay que mirar y hay que poner tu nombre en la búsqueda. Lo voy a Ah, tener no en la cuenta. tenía Sí. esa. Ahí sale todo. O si pones, Ahí bloqueas en cadena todos, ¿eh? No y queda si, uno. y si pones en el buscador, por ejemplo, le di bomba, a ver qué sale. Nunca se me La ocurriría culié. buscarle di bomba. Sí, sí, ¿Y eso cómo, sí. ¿Y cómo Sí. buscas, culié? Perdón, no sé. Sí. O sea, vos me estás hablando de La palabra disparadores. Con G. Claro, con también. C. También. Toda la familia de Ya Koch. pongo con la C, ya está. Toda la familia. Bueno, pero no se me hubiera. Sí. Daniel no escuche, porque fue como busco. Claro. Y bueno, hay que siempre tantear por las dudas, como cada tanto uno, a ver, no me quiero llevar una sorpresa. No digo que esté bien, Bueno, pero Y escuchame una no cosa. hay que estar tan tranquilo, ¿eh? ¿Hay que tener la contraseña del celular del otro? ¿Sí o no? Yo Bajo tengo ningún la de Moneda y Moneda tiene la mía. Banco, Camila. Pero Sí, ¿por yo qué igual. motivo? Pero nunca le agarro el teléfono. No, porque los dos tenemos la misma, pero porque hace tiempo que la tenemos, o sea, la misma. Pero no nos agarramos los teléfonos. Pero se la pasaron por algo de, che, contestá vos o algo más de practicidad de vivir juntos. No, o no, por- porque él no le entiende tanto. O sea, entiende, pero no entiende el 100% del teléfono, entonces yo se lo manejo Claro. prácticamente. Vos Y la- le pongo lo que yo me acuerdo, obviamente. Vos le administrás el teléfono, bien. Bueno, a mí me pasa con Daniel que los dos no tenemos la misma contraseña, pero es lo que dice ella de hace bastante, las Me mismas. tocaba el contra- mate a mí, perdón que te corte. ¿Sí? Porque está ahí, digo, sí, lo sí, cebó acá. y no sabía. Sí, agarralo. Me fui con la historia, me fui con la Te historia. escucho mientras tomo el mate. Pero me pasa esto con los teléfonos, que desde el momento uno que tuvimos los dos, los teléfonos, supimos las contraseñas y no niego ni afirmo que no sé por qué hago esto, pero ¿por qué espero que vaya a bañarse? Una leidita rápido, Sí, una sí. leidita express. Y pero por las dudas hay que estar ahí, atentos. Rondeando. Escuchá, ¿podemos escuchar otro audio, producción? Ay, sí, quiero escuchar otro audio. A ver, A ver, ¿qué dicen? ¿se pica? Hola, estoy acá pegada a la silla escuchándolas. Ay, chicas, quiero escuchar la peor historia de la vida. Yo no creo que puedan superar esta historia. Nada, resumo, 5 años de relación, cornuda hasta la médula. Bah. No lo veía, reina, demasiados red flags, pero yo no la veía. Cuestión, la empiezo a ver. Entonces digo, me separo. Nos separamos, yo me quedo en la casa donde estábamos viviendo, él se va, se alquila una casa cerca de la mía. Nada, la cuestión es que lo ayudo con la mudanza, le presto mi tarjeta de crédito para que se mude, bla, 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 bla. Cuando te está terminando la mudanza me dice, che, negra, tengo que contarte algo, seguramente no me vayas a perdonar, pero tenés que saber la verdad. Yo, what? Me dice, nada, bebé, tengo una hija. Yo tipo, ¿qué? Sí, tiene 1 año. Negra, superate esta historia. No, Un No, año. no, bueno, Es un ¿Cómo se montón. sigue después de esto? no se sigue. Ah, ¿podemos apagar acá el Prestando la video? tarjeta. Nos de vamos a buscar a la crédito, chica. Ay, no, amiga. No, claro. Igual, Bueno, o sea, es mucho tiempo. Igual es muy clave esa de que una no la ve y de afuera es tan obvio. Viste que de afuera como tus amigas o tu gente es como que dice, che, no va. Y vos, va. ¿Sabes cómo va? ¿Sabes cómo? Un pibe, tiene 1 año. es que yo, ¿sabés qué digo ahora con que soy mamá? Mamá. Ahora que soy mamá. A veces las madres y los padres ven cosas que nosotros no vemos por la experiencia también. O cualquier familiar
cerca de la familia, digo, pero otra persona que nos conoce bastante y están viendo que la persona que elegiste es una cacarela. Sí. Y ella te lo dice, él te lo dice, quien te hable. Y vos es como ir nadando contra la Sí, corriente. sí, sí. Yo lo saco bueno. Espera que lo saco Yo lo voy a bueno. cambiar. ¿Por qué? Es como que todas creemos lo mismo y nunca cambian. Pero igual me pareció mucho. A ver, van con la honestidad de que se lo haya dicho Sí. él y que no se haya enterado porque vio al pibe de repente en la casa. No sé qué. Al hijo no sabemos tanto, hace cuánto, si él se había enterado, si sabía. Estamos para una parte 2. Pero igual te Vamos pones para a pensar profundizar. y mira qué bien que la hizo, porque se mudó, le usó la tarjeta de crédito. Cuando ya estaba acomodado, ahí decidió contarle. Ahí se lo contó, hijo de puta. Tenés razón. ¿Qué Él se hijo de acomodó, mil sí. put? Claro, le vació la cuenta y pues le dijo, ¿sabes que tengo un pibe? Claro, Lo nada, mato. déjate de ¿Te joder. paso la cuota alimentaria negra? Yo creo que ahí voy a la casa y entro a sacar las cosas que compró. Olvídate. Comprate colchón, se viene para Dámelo. casa. Chau, le saco todo. Y sí, flaco, al sopi. Ey, Directo. ¿hay algo peor que esto? Tipo, ¿hay otro audio por Y ahí? es muy feo. Yo no sé si alguno va a poder superar este, pero No, vamos a ver. para mí este fue muy picante. A ver. Una vez, eran las 3 de la mañana, yo estaba con el teléfono de mi novio y entré a los mensajes directos de Instagram. Cuestión que cuando entro me aparece y me desaparece una piba. Raro, yo llegué a leer el nombre de la piba, entonces ¿qué hago? La busco. Cuando entro al perfil de la piba, entro a las conversaciones, al chat, no había nada. Entonces, claro, yo 3 de la mañana le arranco a llamar, le arranco a mandar mensajes, todo, desde el teléfono de mi novio. Bueno, no me contestó claramente, me contestó a las 4 horas que ella estaba borrando mensajes viejos y que se le escapó como un me gusta o algo. La revista. Raro. Bueno, cuestión que, nada, ella, para cuando ella me contesta, yo, ¿saben lo que había hecho? Ya había descargado toda la información de Instagram, mensajes borrados, información de la cuenta. Bueno, lo descargué todo al teléfono y del teléfono lo pasé al mail, del mail a la computadora. Y recién ahí que me apareció que no había nada, que no había conversación con esa mina ni nada, porque ahí te aparece todo literal. Recién ahí como que le creí. Pero tuve que hacer todo eso para quedarme tranquila. Bueno, pero ese fue medio como un error. Se puede prestar la confusión, pero en teoría la piba estaba borrando pero ¿por algo. qué digo claro, eso es lo que me quedé pensando. ¿Por qué le apareció y le desapareció? Pues sé que la piba estaba borrando algo y tocó algo. Ah, pues. Capaz que hablaban tipo en incógnito, algo así raro, ¿no? Me Puede contó una ser. amiga. A mí me mata si me sucedería algo de esa índole en Instagram, pues yo soy la abuela tota con el tema de las redes, ¿viste? Entonces no estoy rápida. Si tengo que buscar, encontrar, le pediría a alguien que me dé una mano. No, y aparte en los momentos que tenés que revisar son 3 minutos. Es eso. No, no es que tenés horita y media. No, salvo no, que no, agarres tiene que el ser celu. rápido, entrando, saliendo. Claro, salvo que agarres el celular y te vayas en el auto lejos, tipo agarres Panamericana y digas, Claro. voy bien a la mierda. hasta que Viajecito ya- a Mar del Plata. Está- Y vayas Estacional, toqueteando que chao. no se bloquee justo, si no sabes la clave, no sé. Ah, es que te pasa eso, se te bloquea el teléfono No, cagaste ahí. y se acabó la investigación privada. Chao. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Sí, no Es sé. tremendo. No, pero bueno, los teléfonos, ustedes piensan que... Los teléfonos no. Las redes sociales. ¿Qué pensamos de las redes sociales? Con las parejas. ¿Qué decir? ¿Están habilitadas las redes sociales con las parejas? ¿Vos lo decís por algo personal? Yo digo, sobre los pingos de la cancha yo les voy a contar una realidad mía. Daniel no tiene redes sociales, amor, te amo, pero ¿Lo dejás o no tiene porque no quiere? no está establecido en la relación y no cambiamos las normas, ¿ok? Ok. Hoy se está abriendo un Instagram en estos momentos. Procede a... No, tenemos Facebook porque Ah, quedaron. quedamos allá en la Quedaron prehistoria. Y bueno, Instagram yo lo uso mucho para trabajar con Sinergia, obviamente. Más nada. Me siento juzgada. El tema de las redes con la pareja, creo que. Bueno, a ver, estamos en un mundo de redes, es medio raro. Hay excepciones que no tengan redes, pero generalmente todos tienen redes, todos tienen Instagram. Todo el mundo. Me parece que sí, lo que siento que es medio heavy o molesto es este tema de estar viendo el corazoncito, el like en los sortitos. En los... Es como raro, ¿no? Si es tu novio y ves un orto, entras, viste, está viendo una chica, despampanante, un like abajo de tu novio, tu marido, tu pareja, que Me está agarrando algo. no está bueno. O sea, No, esas cosas es obviamente como que una no. falta de respeto. Y sí. Che, ¿y el buscador? ¿Cómo? El buscador. Si de repente decís, uy, no sé, Gordi, ¿me prestás el teléfono que quiero? Se me ocurre, ¿no? Que quiero, no me anda el mío para prestarme y entras al buscador de Instagram y de repente minas. No, ahí de motivo de divorcio.
Qué momento incómodo si te está mostrando un video, baja y sale una bailando algo. Para ella. Una haciendo twerk. En orto. Elo podcast. Escuchá, están mandando mensajes, ¿no? Al 11 24 84 40 22. Quiero leerlas. Queremos leerlas, queremos comentarios. ¿Qué piensa la sí, gente? el chat. El chat, pónganos el chat en pantalla que queremos ver. Queremos ver la Están gente. diciendo. ¿Qué dicen de los celulares en las Bueno, no sé, viste que ahora también te duplican el Y también hay WhatsApp. parejas que se manejan con un solo teléfono también. Me está jodiendo. Sí, ¿Dónde está obvio. ese mundo? Vayamos. No, obvio. No, si ustedes ven, me encantaría que vean lo que estoy viendo yo, el tamaño de la letra. Yo no estoy viendo Es nada. ¿no? imposible de leer. Chicas, no hay que buscar. Quien busca encuentra. Dice, no me acuerdo. Es lo que acabo de decir. El que busca encuentra. Para mí siempre algo vas a encontrar. Siempre. Algo, alguito. No te digo una infidelidad, pero sí capaz te estaba, no sé, sacando el cuero con la suegra. Algo, viste, encontrás. Bueno. Mica, I love Reina. Los me gusta son infidelidad para mi banco, Luciana de la Canal. Sí. Puede ser una encuesta, ¿eh? Los me... Sí, Una podemos. Sarena, le cerré el Instagram. El like es... Le cerré el Instagram. Ah, bueno. O sea, viste 2, 3 red flags y dijiste, ¿sabes cómo te Claro. cierro la cuenta? Vení. Hola. Desactivar cuenta. Bueno, puede ser igual. Puede ser. Y escuchame una cosa. Y de repente, revisando celulares, encontrás fotos de paños menores que no son los tuyos. ¿Nudes? Nudes. Pero estando en pareja como... Sí, de repente, a ver, Gordi, prestame un toque el teléfono. ¿Para qué? No, nada, voy a llamar al delivery. Entraste a la galería de fotos y hiciste pim, pim, pim con el dedo así. Nudes, que no son tuyas. Y no, bueno, pero ahí te Sí, bueno, separás. sí, porque ¿por qué van a estar en la galería? No, bueno, no sé. Vos querés buscar una de él a ver si la encontró en enviados, ¿viste? Pero no hay de él. Vos ves fotos de minas. No, y En si tiene pelotas. carpetas, peor. Si tiene carpetas de fotos, Claro. de Todo minas, organizado él. es un montón. ¿Qué era de Virgo, de Tauro? Todo organizado. Sí, todo. Esta nude, esta de acá, una de cada una. No, Ah, no por sé. nombre y apellido. ¿Eh? Están guardadas por nombre y apellido la Claro. carpeta. Bueno, o Drive, ya eso es un montón. Ya es psicópata. Subió a la nube, cagaste. Sí, ya si las tenés en el Drive sos un hijo de puta. Sí, ya está, borrala, deleitate y borrala, hermano. Pero no, igual no, eso es infidelidad. O sea, si vos tenés fotos de nudes de otra persona que no es tu pareja, la estás cagando, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué hacen las fotos ahí? Le, claro. le llegó un mensaje de Facundo diciendo qué lindo que la pasamos hoy. El chat. ¿Qué? Le llegó un mensaje de Facundo diciendo qué lindo la pasamos hoy. No. No era, o el electricista, ¿viste? Y de Pero ahí repente- qué se hace. Pará, el debate puede ser esto. Si vos, por ejemplo, lo enganchás, que te está cagando, o algo ves que decís, o ese mensaje, que bien la pasamos hoy, no creo que haya sido el masajista. Entonces digo, ¿Qué se hace? te callás la boca y lo garcás en silencio o le decís y te separás. Porque, ojo, Y puede- ya un puede ser. mensaje como confirmando eso, pero el tema es que si... No sé, no... Pero por eso, ¿se la devolvés o directamente me separo? No, yo directamente me separo. Y si yo no me lo puedo guardar. No, yo tampoco. A mí la cara me vende, chicas. Claro, sí, ese es el tema, la cara. ¿Cómo hace para tratarlo con Ah, después amor? te estás haciendo la comida, ¿viste? Ay, un pelo. Me empiezo a peinar arriba de la comida. No sé qué hago. De repente me estornudé, claro, adentro de la sopa. No sé, no, yo no puedo, chicas. No puede El tema seguir de el la cara. momento. No puedo. Y ahora vamos a leer una historia que me llegó a mi celular. No. ¿Ok? A ver. Me mandaron lo siguiente. A ver. Tengo una que me dejó traumada. De novia hace 3 años, para ponerlas en contexto. Me levanté un día normal para ir a laburar y cuando estoy bajando, llegó de bailar. Él, obviamente. Sí. Nunca me dijo nada. Dejó su celular en el baño y cuando lo agarro tenía un mensaje de una piba. ¿Llegaste bien? No. Ah, No. O sea, Ay, vos agarra estabas la durmiendo. plancha caliente. No sé, estabas durmiendo en la casa, el flaco no te dijo, se fue a bailar mientras vos dormías. Y no obstante, se mete a bañar, le agarrás el teléfono y lees un ¿llegaste como que bien? pasó toda la noche con ella, En digamos. otro lado. Claro. No, la paliza que le doy. No, esto O sea, es tremendo. Estabas. Un palo con clavos directo. Palo, clavos. ¿Y No, ahí no. cómo resolves? ¿Qué pones carita de póker cuando Sí. sale de la ducha o la hagas en la bañera? No. Yo no sirvo para poner cara de póker y fingir, ¿eh? No Bueno, puedo. Yo Y tampoco pasa que puedo. se cambia la cara instantáneamente. Te vende que algo viste. Sí. Y aparte si el otro está en falta. Y te ve aparte rara, ya va a empezás a decir, maquinar también. ¿Llegaste bien? Claro, ¿Qué hizo? se da- ¿Dónde estuvo todo? No, aparte llegaste bien. O sea, que estuvo con la Sí. mina. Sí. Fue a bailar y... Y encima que se preocupaba por él.
Claro. Un montón. Una conchuda divina. Llegaste bien, amor. Concha de su madre. Bueno, pero esa para mí es la que después, en una próxima cita, por ejemplo, ya te empieza a poner seguir o ya, viste, como que ya entra en la vida de la pareja. A mí se me hace, porque si vos sabés que la persona está casada o lo que sea, tenés que mandar el mensaje, ¿llegaste bien? No, hacete humo. No, ¿Entendés? pero por eso, esa es la buscona, la que quiere que se separe para mí. Esas son las peores. Esas son las peores. O las que son fan de tu pareja, que te dicen. Fan de tu relación. me encanta. Ángela Aguilar. Esa es Sí. amiga. No, no es amiga traidora, esa es la de la otra. Estoy mal con la cumbia. No, sí, esa es la de Casu. Esa es la de Casu, la otra es la de Ángela Leiva. Ángela Leiva. Ahí está, no, bueno. Claro, no. Chicas, ¿cómo la están pasando? Excelente, ¿vos? Bien, tranqui. Estamos muy bien. Estamos muy viernes. Siento Muy la bien. vibe del viernes. ¿Ustedes? Sí, se Muy siente. viernes, sí. Pasó rápido la semana. Chicas, verdad se que va sí. volando los días, las horas, Sí, todo. Un frío sí, igual. La verdad que sí. Bueno, ¿saben qué? Yo en este momento voy a aprovechar y voy a meter un momento chivo. A ver, ¿qué se viene? Mi momento chivo es el siguiente. A ver. Sinergia está de hot Sinergia. Chicas, no esperen menos. Claro, amor. Sinergia está de hot Sinergia a partir del domingo. Así que van a tener descuentos exclusivos. Yo les traje a ellas un Skin Glow a cada una. Y yo, como estoy con un post-peeling, no me traje el Skin Glow, me traje una agüita de rosas. ¿Ok? Pero bueno, aprovechen, manden mensajes para consultar tipo de piel, todo lo que ustedes quieran. Que es ahora el momento de ayudarlas porque después en Hot Sale no podemos asesorarlas. Así que bueno, las esperamos en la tienda web el domingo. Lo ¿Cómo? necesitaba. Qué bien. Te revive un poco, ¿no? Mal, me encanta. Y el aromita, Un todo. refresh. Te Un refresca. refreshing para la vida. Sí, sí. Quiero decirles algo. Voy a volver a la convivencia porque no sé si esto es normal o no, pero me vino ahora un recuerdo. Cuando yo me voy de mi casa, que me independicé bastante chica, mi mamá y mi padrastro, una casa muy grande, yo me voy y mi padrastro automáticamente ocupa mi habitación y mi madre se queda durmiendo en la matrimonial, digamos, ¿no? ¿Ustedes ven bien? Porque digo, no sé si está bien o está mal. Lo debatimos en la estética justamente ayer. ¿Que duerman en cuartos separados? ¿La pareja? Sí, que vos digas, chau, mi amor, buenas noches. Vos para un lado y el otro para el otro. Habitaciones diferentes. Yo no lo veo mal. No. ¿No? Capaz ronca mucho, No. por ejemplo. A veces, mirá, te digo, cuando vamos a hotel y la cama es chiquita o algo, le digo, amor, anda a dormir en una cama chica y chau. Y yo me quedo durmiendo con la Roma desparramada. Ah, lo rajaste. Sí, porque Vaya, encima vaya. viste que se hace el pozo y en el medio del coso. Y yo quedo en el medio, no. Es verdad, tenés Me razón. voy para el pozo. Ah. Claro. Pero tiene un punto. O sea, Pero ¿lo ves? sí, no, no, ¿lo ves no bien? lo veo mal. Si una noche querés estar sola, qué sé yo. Yo juraba problema que hay? estaban separados viviendo en la misma casa y digo, más, si ya no están juntos, díganmelo. O sea, ya está. Y es como, no, tipo, tenemos nuestros... Bueno, tampoco quiero tanta información. Tenemos nuestros encuentros, pero estamos en habitaciones separadas para dormir solamente. Sí, bueno, puede ser. Se usa mucho también esto cuando una de las dos personas, generalmente el hombre, ronca con un dinosaurio y vos no podés dormir y le decís, bueno, vos tenés tu habitación, yo tengo la mía, separados. ¿Qué tema si estás acostumbrada a que te abracen o vos dormís con el brazo o cosas así? Y la almohada. Ay, capaz que es como que cambiamos. Ya resolvió. Almohadita, tuki. Yo, ¿saben qué necesito? No sé ustedes. El pie frío. ¿El qué? El pie frío. Yo, la cama es la más grandota, tiene un nombre, no me lo acuerdo. ¿La cama, king size? La king size, sí. Y necesito, o sea, él está en una punta que no tengo forma de llegar, ¿me entendés? No tengo forma de llegar. Sí, sí. Pero en un momento de la noche terminamos en B Sí. y los pies tienen que estar tocados. No sé por qué. Ay, no. Necesito un poquito de contacto. ¿Con el pie? No. Con el pie. Ah, mira. O sea, el abrazo y eso no, porque viste, yo ¿Tipo me muevo- fetiches o No sé si es fetiche, pero necesito que toque el pie con el pie. es como un toque? Es como, yo sé que estás ahí. O sea, si vos vas y no está Yo el sé que dedo, estás ¿está todo ahí. mal? Me da algo, porque lo siento, ¿Eh? lo siento cerca. Claro, bueno, pero ponele, si están peleados, ¿hay dedo también? No, no hay contacto? dedo, no hay nada si estás Ahí se peleada. amputa. No. ¿Podemos preguntar algo un poquito picante por ser viernes? Digo, Sí, se puede, permitido. Dale, obvio. si uno no está bien con su pareja, y acá también me gustaría leer al chat porque lo amerita, ¿hay relaciones sexuales igual? Ay. Si está todo mal, o sea, vos no mezclás y dale que va negro, o no, está todo mal, no te toco ni con el chorro de soda.
Yo no. Ella Ya quedó. Y pasa que ponele si está ¿Era todo... Fantino? No, si está todo re mal, no, pero a veces como que cuando está todo ahí... Bueno, pero como reconciliación, claro, uno sí, se... Sí, ahí Sí, se- no, bueno, pero si está todo re mal, no, o sea, no tenés ganas de ver a la persona. Claro, te la baja. Bueno, Te la yo conozco gente que hace tripa corazón y dale que va, y después de esto te lo avisa, ¿eh? Está todo mal igual, date vuelta para allá. Ah, Como que no, me parece medio no, incómodo es un eso. montón. Es como Es que... como sucede. Sí, como que finge demencia, como que no importa, hagamos esto que lo necesitamos. Claro, sí, Y después sí. está todo mal de vuelta. Sí, como ¿Cómo una hacer para necesidad. concentrarte aparte? Claro. Claro, el problema yo lo tengo en la cabeza, ¿entendés? ¿Cómo lo sacás de eje? No. No, yo no puedo. No, tampoco. No, es complicado, chicas, es complicado. Son los gajes de la convivencia. ¿Qué dicen las chicas? Quiero saber qué opina el... Queremos leer un poquito. Ajá. Depende. Yo ¿Qué no tan mal mezclo. esté todo? Sí, Mena Fernández. Yo ¿Viste no que puedo hay ir a gente que no dormir mezcla, boluda? Yo peleada. sabía. La ansiedad. Yo no mezclo, claro. Ella si la Claro. quiere poner, la pone. Puede, No hay nos cagamos chance. pal, pero- Después finge demencia. Una cosa es una cosa y otra Claro. cosa es otra cosa. No, Si está yo todo no. mal, no hay nada para mí. No, nada. No, aparte es como, bueno, no sé, depende que si se pelearon porque uno quería comer pastas y el otro asado, esa boludez. Rocío Jara, Cami es re Herrera, se ve, no le cabe una nada. Nada tiene que ver una cosa con otra. Está bien igual, puedes separar. Está bien. Bueno, No. es que la gente calculo que debe ser la más inteligente, porque no tener vas. Es como, hagamos esto, después nos peleamos. ¿Y pero cómo lo planteas? Sí, ¿Directo sí. vas a chapar? ¿Cómo haces? Porque como, tipo, estaban peleando y de repente como, ¿qué haces? Y bueno, capaz que de repente están acostaditos, digo, se me ocurre. Y Se le va la mano. Y se le va la mano. ¿Viste la apoyadita de costado? Claro, de coté. Y bueno, Sí. después, bueno, correte, ¿entendés? Es como, ya Sí, está, sí, ya sí. pasó. Ahí nomás, sí te corre. Y ya está, qué sé yo. La Para los cuchara. gustos, los colores. Cucharita Carla. Saludos desde España. Ay, ¿Qué hora es hola. allá? ¿Qué hora es ahora? ¿Las Son- 9 o 10? No sé sumar, pero son 4 o 5 horitas, ¿no? Creo que sí. Sí, y también hay un problema en la convivencia también, o una solución. ¿Cómo se maneja la plata? En la convivencia, Sí. ¿Cómo se maneja la plata en la convivencia? Hay una... miti-miti decís o... Y no sé, viste que hay muchas casas donde, bueno, capaz eso era antes, el hombre era el proveedor, hoy capaz es miti-miti porque con todo lo caro que está hoy, la gente sale Sí. a trabajar de los dos lados, digamos, y capaz no, sos súper perra, potra, empoderó y te la bancás vos sola y mantenés la situación. Yo en mi caso, por ejemplo, no sé, si tengo que pagar algo, lo pago, si él tiene que pagar otra cosa, pero no es que nos decimos, bueno, voy a pagar el colegio, él no sé, me llegó un mensaje de la cuota, bueno, dale, pagala. Tengo que pagar el alquiler de mi local, dale, y así. Como Pero que van no es que compartiendo. tenemos la regla, digamos, de decir, paga esto vos, paga esto vos. No, o sea, Van compartiendo los gastos. sí. Sí. Me parece lo más lógico. A mí en Y casa si en es algún igual. momento, obviamente, él no tiene o algo, lo pago yo, no tengo problema. Porque son Obvio. mis cosas, mi hija, todo. Obvio. Yo soy de esas también, es como vamos y Yo vamos. tiro para adelante, o sea. Pasa que creo que cambia mucho esto cuando hay hijos. Cuando hay hijos ya es como lo tuyo es tuyo y lo mío No, es... olvidate. ¿Entendés? Como lo tuyo es tuyo, no. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, mentira. No, como todos de todos. Porque hay un hijo y de última, no sé, si hay que pagar el colegio, hay que pagar las cosas del hijo. es como No, algo no me en fijo conjunto. para nada. El tema es cuando, no sé, es una convivencia de pareja que no tienen hijos y es como, bueno, vos pagas la luz, yo pago esto, o cómo es, o uno se hace más el boludo que el otro, y ahí creo que empiezan los problemas. Y ahí empiezan las asperezas. Claro, para mí sí. Cada uno lo suyo y todo mitad y mitad. Dice Claro, y Camila cuentas Belén del claras Valle. también. Claro, O sí. pasa mucho eso que capaz que, bueno, yo compro esto, compro lo otro, se ponen a vivir juntos, después se separan. Ay, la división, ¿cómo complica eso? Vos el tender, yo me llevo los cubiertos. Ay, no. Che, escuchame una cosa. ¿Y los ahorros? Si hay ahorros, ¿cada uno se encanuta lo suyo Y sí. o ponemos fondo en común? No, salvo que sea para algo en común, ejemplo, vamos a viajar, todo va a un chanchito acá. Si no, Te dan Claro. canutás. claro. Es tuya. Y- Está muy bien, está muy bien. Y sí, Se bueno, no supone. sé, hay de todo. Yo conozco parejas que entre todos entre todos. Y sí, porque tienen hijos adolescentes. Fondo en común y todos los ahorros van a un mismo lugar. pero con un fin, ejemplo, me voy de viaje, ¿o qué? Y Bueno, no, bueno, no yo sé. Me compro yo me compro la... y- El pibe quería el teléfono nuevo, se compra de ahí. Un no, iPad quería, se compra. claro. Todo como de ahí. Los gustitos. Uy, Y después no empieza a haber problema entre hermanos, che, pero vos te compraste la tablet, yo me quería el celular, yo quería esto, vos te agarraste mi plata. Ahí se arma un quilombo. y ahí es Ahora capaz son chicos, después grandes.
Chao. Hay que dejar todo. Hay que dejar todo. Hay que dejar todo escritura, escrito. Firmita abajo de escribano, todo. Escuchame una cosa, con respecto a esto que estábamos hablando, que era un poco la convivencia, un poco las citas, que va todo Sí. relacionado con el macho. El macho. Con el macho todo. Al macho escracho. No. Me pregunto, volviendo a las citas, Sí. yo traje un ejemplito, porque quiero que debatamos todas las Sí. tres, de un videíto de una influencer, de Juli, que quiero que debatamos a ver qué se opina de esta situación, si la producción nos muestra el videíni para que las chicas también del chat debatan. A ver. A ver, ¿Cuánta pero- plata gasta un señor más 65 en tener una cita conmigo? Me dijo que me siente atrás y cuando abrí la puerta me encontré con esto. Le pude sacar info de cuánto salió y me dijo 250.000 pesos. O sea que empezamos bastante bien. Me llevó a comer al Faena, que yo nunca había ido porque supuestamente estaba lleno de gatitos. La verdad que no vi ninguno y comimos increíblemente rico. De entrada mollejas y pulpo y de plato principal carne con ensalada. De postre una pavlova con crema pastelera y un cafecito. Fue el almuerzo más caro que vi en mi vida. Y él me dijo que me quería dar un regalo después de almorzar, así que me llevó a Kosiuko a comprarme ropa. Bienvenido sea, obviamente. Y me elegí este pantalón que estaba a 700.000 pesos. En total gastó 1.400.000 pesos. Superó a mi ex que se gastó 1 millón nomás. Bueno, ya volví a mi... Bueno. Pará, te pará. traje caliente, Pero material pará, caliente. vamos a debatirlo del principio. Vamos, Dijo más 65. O sea, que salió con un hombre Un más sugar. 65. un sugar. Sí. Porque eso hay que poner en contexto. Porque qué pendejo te va a llevar y se va a gastar un palo 4 en la primera cita. No existe. No, chicas, no Entonces, existe. claro, ya estamos hablando del sugar. Ahí estamos hablando de otro tipo que tiene la billulla, que te lleva el fafafa. Sí. Claro, Ya es no como- quiere decir las marcas que ya se escucharon Solas. en todo el video. Pero no importa. Yo no lo voy a decir. No. Te lleva a comprar un jean de 700 lucas. No te llevó a Flores, a Villaneda. ¿Entendés? 700 lucas un jean. Me descompó con el Con momento. brillitos, ese es el Lo que se peló. usa ahora. Lo peló el viejo. Lo peló en Quedó primera seco, cita. quedó No, seco. No, los huevos, ¿sabes qué? Acá se lo llevó. No. Ese hombre dice nunca más en la vida se haga una hija de puta. O capaz tiene la billetera así de gorda y es como un vuelto para él, ¿por qué Sí, no? puede ser. Seguramente. ¿Y quién lo hace, boludo? Escuchá, ¿alguna vez tuvieron una cita de ese porte? No me estás tomando el pelo, ¿no? No existe. No existe, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo. La El edad. tema es la edad. Nunca salí con un hombre. ¿Ustedes salieron con hombres más grandes? No, nunca. Y yo sí. ¿Cuánto es lo máximo? Ay, ya, qué miedo. Ay, no me gusta esa pregunta. Paso. Ay, ya. Pero pará, más 40, más 50, más 60. No, ponele que 40. Ah, no está- bueno, no no está está tan tan Pero mal. cuando estaba sola, ¿viste? Sí, obvio. Está bien. No, bueno, pero acá más 65 es, es No, otra no, edad. tan señor no. Es otra edad. Ojo, capaz que estaba nuevo, ¿eh? Pero... Sí, viste que quizás puede ser facheros, entrenando. Viste que ahora se ponen también el pelito. Sí. Ah, también viste que se hacen las cosas en El la cabeza. implante, el sí. implante. Las carillas, Todo. la ropita. Le sacó la Arriba del jubilación. vehículo, capaz que cambia. Y aparte, pará, también está todo con esto del fitness, capaz que te viene un poquito marcadito. Pensé Porque que ibas a decir con esto el filtro. no, ahí cagamos. Que imaginate. claro, eso también, ojo, la red flag con esto, con la cita, el filtro. Vos sos una persona en las redes, la ves en la cita. ¿Dónde está la persona con era. la que yo estaba hablando? Como es terrible. O te meten capaz, ponle, ¿estás en Tinder? Ay, No sé, ya lo bueno, dije. voy a nombrar la T, pero bueno, la no, ya fue. Estás en Tinder y ves una foto y decís, uy, y viene es otro, o es una foto de hace 14 años. Viste que eso es peligroso. O sin pelo. Y de repente en la foto estaba todo tenía pelo, Ah, todo bueno, peinado pero y de repente Que se aparece calvo. actualice. Actualizar la foto. ¿Te quedaste? Te quedaste en El año los botón años bombón. A. Claro. Pero bueno, también eso habla Valentina de la puso, un palo 600 cobra mi marido. Claro, cobra Ah. lo que este señor en una tarde le peló la chica. No, la chica lo descosió. Yo lo que quiero saber es si hubo una revancha, si el chabón la volvió a invitar o dijo, no, sacame esta que me pela, ¿eh? Y tendríamos que esperar la parte 2, me parece, para eso. No Y sé sí. si va a haber parte 2. Porque ella entiendo que va a citas. Entonces te va mostrando las citas y lo que gasta cada Ah. chico en la cita. Llegan a comer un choripán en la costanera, se descompone esta chica. No, yo creo que esto fue trending topic. No sé cómo se Sí. dice. Esto se fue viral. Este se fue viral. Y aparte, ¿vos viste cuando se subió al Uber el pedazo de ramo que el muchacho... Sí. Ahí, el ahí me señor- gustó, ahí empezó bien, porque detallista. Esas flores aparte,
No, aparte, cotizan en euros. esas flores rosas, no eran rojas, no, Ay, qué no. eran lindas. rosas. Me encanta. Ya arrancó como... Para Bien, mí me ya, parece súper sí, bien. ya se impuso el chabón. Ya de entrada dijo, acá marco diferencia, mirá el Ramón que le mando. Escuchá, ramo y comida estamos óptimos. Y el remate ¿Por es qué el el gin. Uber igual? Con Ah. tanta guita, ¿no tenés un chofer? Después. ¿Qué está pasando? No alcanzó para eso. Ay, no la había pensado. ¿Por qué esa, Uber? ¿eh? O hay una trampeira ahí. Ojo. Sí, puede ser, sí. No la Ojo había ahí. pensado esa, Micaela. Ah, yo te busco todo. Quizás ya le habla al Uber, que la lleve directamente al lugar donde está él, qué sé yo. Claro. ¿Chofer privado? Y pasa que si el chofer se revela con la mujer y lo extorsiona. Ay, no puede. Era amor en custodia. Custodio de este amor. Qué novelón, boludo. Ese era para los pochoclos. ¿Saben que nosotros ya tenemos dos situaciones? Una es invitar a la gente cuando quieran estar presentes en los vivos estos de nuestro programa. Tiene que seguir a Dos Reyes Streaming porque les aparece la campanucha para que nos puedan ver. Y además a las redes sociales de todas nosotras para que... Igual quiero... no digo nada. Ahora está bien mis redes sociales. Recién estaba mal. ¿Cómo? Decía Cami Franco y es Camila Franco. Ah, Mi no, no, Instagram. no. Sí, No, sí, no, no. sí. Ya le están mandando. Sí, está No, mandando. lo Está habían llegando. escrito mal. Telegrama, Ahora le está están bien. mandando. Estaba por decir justo y ahora está bien. Ahí están todas las Ahora redes. sí. No, chicos, ahora no te confundan sí. eso porque no monetizamos una Por mierda. favor. Empiezan a bajar. De repente, claro, no. Se nos caen las Fundidas. marcas como la China Suárez. Chicos, por favor. Fundidas. Ayúdennos. Chicas, quiero decirles algo. Les quiero preguntar a ustedes. ¿Cuál es la cita ideal para vos, Cami Franco, si yo te tengo que invitar a salir? Ay, no. Bueno, yo te voy a hablar de, o sea, de mí la cita ideal era Sí. como hacíamos con el moneda. A ver. Nosotros íbamos a la carnicería a la vuelta, nos comprábamos unos chor y algo y veíamos quién estaba haciendo un asado, entonces nos acercábamos y le decíamos, ¿no podemos tirar los dos choricitos? Te amo, Camila. Entonces llevamos los choricitos y obviamente todos decían que sí. Así que tiramos los choricitos y yo en un tapercito ya me llevaba rodajas de tomate y lechuguita y la mayonesa, obviamente. Así que lo armamos en todo eso, hablábamos con la gente porque obviamente teníamos que ver los chorizos que se hicieran y No, todo. no, no, es Y una vez que estaban los armamos, bueno, muchísimas gracias y nos íbamos al lado del río. Ahí. Me encanta. Sí, esa re piola. Así como la chica esta. Igual que ella. Igual que la hija de puta. No, claro. No, es lindo, es lindo. Es como, qué sé yo. Es la primera vez que lo escucho esto, porque el Es detalle simple, lindo, sí, eso. Tirarle el chorizo al otro nunca lo había escuchado. Es buena. Claro, sonó mal sí, igual sí. esa, pero No. estar mirando, tirarle el chorizo al otro. Mirar a ver quién está ahí. ¿Quién Sí, está es- haciendo un asadito? Ya tenías al vecino guacha que prendía la parrilla vos solo. Claro, por el fuego no lo hace Tenías cualquiera. fichado. Claro. Pero bueno, esas citas así lindas cuando hace calorcito, así está buenísimo. ¿Y vos Y cuál es para tu cita? ustedes, ahora iba a preguntar lo mismo. Como Como la chica. No, soy. No, sí, Ay, a mí llévame al pero con faena. chofer privada. Llévame al faena con un champancito, un caviar. No, yo también. Yo soy o del panchito, me gusta mucho el panchito de trabajo. me gusta, Me sí. gusta el panchito en la plaza. Y si no, soy muy del cine. Yo soy muy Ah, fan me de ir al gusta cine también, y me parece sí. un planazo. Sí, Llevamos al re. cine. El tema Pero no pochoclo, se hablas. me puede caer algún que otro diente en el medio de la peli. Yo te aviso, pero digo, no hablas. Te digo, sí, no vayas a hablar al cine porque te doy una piña. Claro, pero si yo te quiero chamullar y estás concentrada en la película, ¿cómo hago? No, primera cita al cine, no, yo ya te estoy diciendo un plan más copado. No, primera cita, ir a tomar algo. Ir a Claro, tomar. Sí, te entras un poco más en descontracturás. confianza, todo. Una birrería, ¿por qué no? Y si yo te digo, che, Mica, vamos a tomar algo, ¿hay algún bar que te cope? Vos me lo respondés. Te invito, te paso a buscar todo, te llevo al bar Sí. y de repente me pido un agua. Mientras te digo, elegite lo que vos quieras. No, te bajo 3 dientes. No puedes hacerme eso, es una falta de respeto. Y yo, claro. De última, me decís y vamos a comer. O sea, si Claro, el plan es sí, ir a sí. un bar y vos te vas a pedir un daiquiri, de verdad, es una falta de respeto. Hay daiquiri con alcohol también, Micaela. No. Estamos Así, de hablando frutita. El chucu, boluda. No. Para mí no, porque es un plan que es ir a tomar algo, ir a bailar, ir a hacer... Claro, entonces como que no estaría entendiendo Claro, el no plan. sería la misma sintonía. Es como que te diga, bueno, vamos a comer un asado, bueno, pues soy vegano. No, hijo de puta, o sea, Claro. ¿entendés? Claro. Está bien, hay asado para vegano. O sea, todo hay una... Pero es como, no sé... Acoplate al plan. Acoplate al plan, exacto. Yo creo que no va. Que es preferible hacer otro tipo de plan. Vamos a jugar al truco, sí. O a otra cosa. Otra cosa, teto. Otra cosa. Pero no. Bueno, no me está va. bien. La primera cita a un bar. Te Claro. coparía un bar. Sí, un bar, sí.
Bueno, está bien. ¿Vos? Y yo soy gauchita también. No me gusta el chori, no me gusta, es una parte del asado que no me gusta. Me gusta la morcilla. No, peoramos cada segundo. Pero no me gusta, no sé, tengo muchos problemas con los nervios, no puedo. Ay, sí, no. La morcilla es peor igual. No, porque ¿sabés qué? Si te la coágulos tostan. adentro duros, dale. Pero si te la tuestan. No, ¿cómo es la morcilla tostada? Nunca la vi. Sí, tiene que estar bien parrilla. Sí, tiene que estar Sí, bien es carbón. rica. Sí, muy rica. Igual fría también es rica cuando la cortan rodajita con limón, es riquísima. Ay, con limón no la tenía. A mí embarazada No, me queda dan muy ganas de rico. comerla cruda. Cada vez hablo peor. No, todos los titulares que estás dejando, vamos, que están subiendo, ¿eh? Uy, se están suscribiendo, mira. No, claro, pero embarazada me agarraba, iba a la carnicería y pedía morcilla y la comía tipo. Ay, no. Ella carnívora. Pero para, entonces, ¿tu plan qué sería? ¿Morcillita? No, me gusta mucho, ¿sabes qué? Ir a bodegón. Bodegón. Me gusta ir a comer. ¿Una parrilladita? Sí, parrilla. En el barrio hay muchos clubes, me gusta mucho, me gusta ir a clubes a probar. Sí. Me gusta mucho preguntarle al mozo, ¿viste? ¿Qué Ay, me no. recomendás? Ay, odio. Ah, que yo pregunten. sí, no, yo siempre pregunto, ¿qué invita a la, qué invita a la ¿Qué casa? invita? ¿Qué invita a la casa? Ay, estoy sequita. ¿Qué invita? Bueno, ya. Te subo tres No, ¿qué historietas. recomienda la casa? Lo primero que le pregunto, a ver qué es lo que más, Sí, porque ¿viste? es ¿Cuál es el llamativo el plato lugar. Sí. Yo no pregunto eso porque siempre pido lo mismo. Milanesa, soy muy básica. Ay, yo Sos también, Simones. milanesa con fideo y crema, Ay, siempre sí. pido. No, yo milanesa con puré o papas fritas. Chau, Papas cerrame fritas. ahí o unos ñoquis. O sea No que fallo. no vas a. Está, no le terminó. vas a preguntar al muchacho. No, porque aparte dices escabeche no sé cuánto. Sí, dale, tráeme la milanesa. Ay, sí, Chupa un chao. huevo, o sea, me chupa un huevo. Y la milanesa cada vez más grande. Es una cosa que... Ay, Dios mío, Es es, una- verdad. que está bueno por el tema del precio, pero me tengo que Sí, llevar esto. es Esto en el verdad. auto, en la cartera no me entra, hermano. O sea, mi cartera es así. La milanesa no me entra. Me entra el lip combo en la cartera. Claro, 2 labiales entran. No me estás trayendo una caballo. Para un poco. Fin, claro, y ahí se terminó. Pero bueno, trato de ir a comerme copa. Porque también siento que. Es complicado igual primera cita a comer. No, Te no queda me el importa. Ay, verduri, no, sí es re feo. Imagínate si te pedí una hamburguesa. Paren, chicos, Con voy a decir cebolla, algo. me No. descompongo. Ajo. Yo, primera cita no chapo. No me- tengo ni idea. Y claro, por eso, no me preocupa. No me preocupa la comida de los dientes. No, de última voy al baño, me hago un buchecingui, chicle, para Pero estar se echa- digna. Se empieza a acercar. ¿Qué haces? No, ¿Qué no. haces? ¿Qué haces Y si tiro se empieza esa, a y tiro acercar? esa. Disculpame, yo no chapo. No soy tan facilonga como parezco. Arre. Sí, bueno, está bien. Puede ser, igual, sí, está bien. Aparte- Cállate que una vez me pasó ir al cine, yo aparte como amo ir al cine, me encanta ir al cine a ver la película, a escucharla. No a estar tele que tele con el celular, la pantallita blanca me saca de quicio, el boludo de al lado chamullándose al de al lado. No podés ir a otro lado, todo le contó la vida entera. Ay, Vos no. te enteraste también. Yo sí tiraba. Viste que querés chistar, pero no hacer un shh, porque Claro, es como que sí, Entonces era como. Claro, bajito. No paraban. En un momento empezaron a chapar y entre chape hablaban. Ay, Basta, es un Dios monólogo. mío. Ah, la lengua les daba para todo, Y yo chape. al lado, creo que estábamos viendo, no me olvido más, absurda, la de la China. Estábamos viendo esa que es como que tenés que prestar atención porque la historia estaba buena, la de Cielo. Claro, no porque entiendo. ya te prendés. Estaba buena la historia. Y estos hijos de puta al lado, pero ponela en otro lado, hermano. No sé si va, mano, va. Yo estaba en la época, yo quiero ver la película, pero también quiero ver esto. ¿Entendés? ¿Cómo hago? Las dos pelis, era como. Claro, o sea, yo quiero ver eso, quiero escuchar lo que está pasando, pero ahí hay movimiento. ¿Entendés? Entonces es como raro. Bueno, te voy a decir algo igual. Con el tema del cine, a mí los ruidos me desconcertan. Entonces también voy poco por eso, porque cualquier cosa me distrae. ¿Pero qué? ¿El pochoclo? Te escucho comiendo con la boca abierta un pochoclo, me da algo. Se Y me bueno, empieza a pero- transformar la cara. Y- pero estás en un cine. No puedo. Bueno, por eso trato de Y no todos ir. están comiendo pochoclo. No, me destruye, chicas, me destruye. No, yo lo que siento es que quedó muy alto el volumen del cine. Chica, ¿sí? O Sí. capaz estamos más viejas y todo, ahora no. No, yo creo que post pandemia el oído se me arruinó y no sé. Ahora voy al cine y es como que digo, uy, bajaría 3 tonos, el volumen está muy zumbido. Pará, Muy zumbido. Y la butaca que se mueve y tira Uy, esa efectos. es total. Mierda, te hace el cuello. No, pará, el ortopédico, frío, verdad. el coso. Escuchen esto. ¿Me están diciendo por cucaracha? Llegó el sugar. ¿Qué? Llegó el Chicos, miren esto. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, díganme qué hubiesen hecho ustedes en esta situación, porque yo hoy en día lo pienso y no lo puedo creer. Yo estaba saliendo con un chico, estaba súper enganchada y yo tenía una mejor amiga, hermanas malas, culo y calzón. Y cuestión que éramos todos de un grupo de amigos, pero nada, yo estaba saliendo con este pibe. Resulta que un día
esta amiga mía manda al grupo una foto donde ella estaba sentada en su auto del lado del que manejan y era una foto que se la sacaba alguien que estaba acompañante y ella como mostrando el pelo, donde claramente el pelo era lo último que estaba mostrando, estaba mostrando todo el orto. Y nada, cuestión que yo agarro y le digo, sí amiga, qué linda foto, qué lindo pelo, ¿quién te sacó la foto esa? Resulta que me dice que se la había sacado este pibe con el que yo estaba saliendo. Yo no estaba enterada de ni que se habían juntado, ni mucho menos que le estaba haciendo un book de fotos al orto, básicamente. Lam. Chicos, cada mensaje se pone peor. Mal. Aparte fotos en el culo. La amiga, que claramente es la ex amiga. No, es un montón. Ahí va, amiga traidora. Ahora sí viene Ángela Leiva, ¿entendés? Sí, ahora sí. Pero esto es tremendo. ¿Cómo hace un book de...? ¿Y qué onda esa amiga que ay, esto es terrible y me saca, pero ganas de acuchillar quizás? A ver. Esto de la amiga que pone a tu novio, exnovio, pareja, chongo en Mejores Amigos, donde en Mejores Amigos solo va a mostrar fotos casi en baji. No es que, o sea, el agujero, está, ¿entendés? Como que se está viendo. ¿Por qué lo agregás? Pues si vos me decís que en Mejores Amigos subís tu emprendimiento, Bueno. raro que lo subas a Mejores Amigos, permitiendo dudar. Pero digo, la foto de casi el agujero, ¿entendés? Como, ¿por qué todas las fotos en orto y tenés al novio de tu amiga en Mejores Amigos? ¿No es medio raro? Es raro. Yo lo sacaría. La última lo saco. Sí, Chicas, olvídate. no se puede poner al novio de tu amiga, mejor amiga, quien pingo sea, en Mejores pero Amigos. sí, pero tu novio también se está dejando estar. ¿Qué haces ahí? ¿No podés Tengo una pregunta, ¿se puede salir de No sé. Mejores Amigos? preguntar del chat? Ni idea. Chat, ¿nos pueden contestar las chicas del chat? ¿Se puede salir de Mejores Amigos? el chat No, no GPT creo decía. que se pueda Ah, el salir. chat. Yo al chat GPT le pregunto todo. Está huevadas. Vos salís del chat GPT y empiezan a caer cartas, ¿eh? No se Directo. puede. No, yo creo que no. Yo creo que directamente bloquea a la persona y no te pone más. Claro, bloquea. Bloquea. Queremos agradecer por el ramo. Gracias. Gracias Está por divino, el. la ¿Quién la verdad, mandó? sí, Eso, queremos saber. ¿Quién? ¡Ay, tu hermana! Ah, ¡Ahora nos gusta más! Pero boluda. ¡Qué buena onda! Niki, te amamos. Aparte, Muy llegó el linda. sugar. Niki. Como diciendo, ¿quién? ¿Por WhatsApp? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Qué nombre? No. Claro, lo estábamos Gracias. buscando la cartita. a ver qué- Te amo. Gracias. ¿Dónde lo ponemos ahora? ¡Qué Arca, divina! arca. Ella la estaba esperando. Azul esa parte. Están Eran divinas. fortineras las flores. No. Dale, Vélez. ¿Vos sos de Vélez? Sí. ¿Vos, Cami, qué cuál sos? De Boca. Igual de todas maneras no soy fan del fútbol. O sea, ¿No? digo que soy de Boca, pero cuando a veces gana River digo que soy de River. ¡Camila, sos una vendida! Es hermoso. Le eso. sé hacer esa joda a Moneda porque él es fan de, ¿De qué? Boca, pero mal. Enfermo. Mal. ¿Va a la cancha de moneda? Sí. ¿Va a Sí, ver sí. a la 12? Sí, sí. Yo nunca fui a la cancha, chicas. Yo fui 2 veces, casi me da No, algo. no he ido, pero no me imagino saltando, haciendo así. Es que O si- te agarra la emoción ahí. Mira, la gente hace que te agarre porque te mira Ah. mal si no gritas el Ay, gol. no. Pero. Claro, voy a decir que soy de otro bando. Claro, pero en la platea como que vos podés tirar el gol de acá, ¿viste? Como Ah, que no claro, es tan- tipo ahí. No trabajo cancha. No, yo fui 2 veces igual, ¿eh? No, yo o nunca. 3. Igual me gustaría ir a, o sea, probar la experiencia. A ver qué onda, saltando sí. ahí. Revolviendo la remera. ¿Llegan todo. esos canjes para ir a la cancha a ver a River? No, a la de Boca. A la de Boca, No, perdón, no, perdón. No, sería una falta de ¿Y respeto. quién es de River? ¿Ah? ¿Quién es de River? Como dijiste, a veces soy de River, a veces soy de Boca. No, porque Para obviamente la contra es River, ¿o no? Claro, Sí. para joderlo. Claro. Para hacerlo calentar. ¿Sabes qué? Hoy me puse la de River. Ay. Que te vas al comedor y está con la de River, Cami. ¡Ay, no! Moneda. ¡Sacate eso! Claro, no. Se arma el tole-tole. Sácamelo, Quilombo. Leo. Escuchamos una cosita. La producción me avisó que hoy tenemos un juego. Hoy tenemos un juego, sí. Sí. Va a estar Juego. picante el juego, ¿eh? ¿Están listas? Yo estoy lista. Estamos listas. Siempre ¿Cómo es? preparada. No, la producción tiene que explicar cómo es el juego porque a mí me dijeron que había un juego. Ok. Ahí nos van a... Ella te iba Ella parece- escribiendo lo que veía, ¿viste? Epa. Ok. ¿Qué es esto? Siento que tiene que ver con una red flag y Banderitas. red flag. ¿Cómo se llamarían? Red, green. Red. No. Ese Green, para- red. El first, ¿eh? El first al pedo. ¿Para estar bien? La profe de inglés le va a dar algo en 3, 2, 1. Yo supongo que nos van a decir diferentes situaciones y tenemos que Claro, levantar. nosotros, Tiki. Si no, es la me parece red- muy mal. Me parece bien. Claro, la verde es ok,
Bueno. Pongamos todas de la misma mano, el verde y el rojo, porque vamos a estar Sí, vamos Ah, agarrando de a una porque si no... sí. así, poner roja y verde así. Ah, ok. Roja y verde. No, pero la tenés acá abajo y vas. Está difícil, ¿eh? Ok. ¿Arrancamos? A ver. Ay, apareció la productora enmascarada. Le choreaba yo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Tenemos de seductora, ¿eh? Vamos con la primera. Dale. A ver qué les parece. Vamos. Tiene un Instagram falso. Automáticamente. ¿Hay 3 de Sí. estas? No, chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo Instagram falso? ¿Me estás jodiendo Instagram ¿Para falso? qué? ¿Para estoquear a quién? Capaz que es el del emprendimiento. No, se supone que si es falso es para algo raro. Y ¿Qué puede estás ser. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No, directamente roja. No, Sí, a mí roja, rojísima. Vamos con otra. A ver. No doy mi nombre porque si no tengo que agarrar todas las banderas rojas. No, bueno, no lo es. La productora enmascarada. ¿Tiene amigas mujeres? Pongo esto porque, o sea, no me molestaría, pero no tiene, o sea. Re mentirosa. Refutamos respuestas. Daniel no tiene amigas. Y ahora si llega a aparecer una, es imposible. No, no va a aparecer. No va a aparecer. Te salió maléfico. Pero sería una green flag que tenga amigas, eso digo. No Pará. sé si me molestaría a mí. No. O sea, si lo conoces y ya tiene amigas, Depende de qué banco. amiga es. Claro, igual vos le sacás la ficha, ¿viste? La intuición de Claro. mujer. Si es la amiga que te pide el bus. Sí. Yo te el dedo en la Cuando te das boca cuenta que y no. atrevido, olvídate de rojo. Es la amiga que lo mete en mejores amigos. Es la que lo mete en mejores amigos y sube fotos. No, ahí sí, ahí va la No. roja directo. Sí, pero igual yo, te conozco con amigas, banco, después de Si 14 fueron años. amigas, digamos, de toda la vida y cosas así, compañeras del colegio, no tengo problema. Ok. Bien. Entran a sus seguidos No. y ven que son todas mujeres. No. Y bueno, a mí no me molesta porque Moneda tiene la mayoría del público mujeres. No, pero sus seguidos. O sea, que Él siguiendo. Bueno, pues pará. Para que se Para se que cam- cambio. Ok. Sí, aparte sí, sí. todas minas. Sí, o sea, sería molesto. Y aparte, escuchame una cosa. ¿No tenés un huevito para ahí para sumar Claro. a la lista de ese? ¿Qué te pasa? De repente todas vaginas. No, Pajero no. total. No, desagradable. Vamos con la que sigue. Dale. Te mira las historias, pero no te las responde. Ay, no, a mí siempre me las responde. Ay. ¿Por qué puse roja? El verde. No sé, es raro. A mí no. No sé. ¿Te mira las historias, pero no te las responde? Claro, Daniel te miraría todo, pero no te responde ninguna. Pero es una red flag. Es una red flag. Poneme qué bombona que estás. Te parto Sí. como un Es queso. verdad, es Tirá- verdad, tenés razón. Claro, subímela un poco. Subime la vara. ¿O no? Olvídate. Sí. Vive con la madre. Ay, no sé, pero. Depende de no. qué edad, pero no. Depende de qué edad, pero no parece independiente. No, chicas, imagínate, vas a verlo Me a la sigue casa. pidiendo. No, chicos, no. No. Y aparte hay que fumarse a la suegra. No. Ese es otro tópico que... Acá tatuado este. No va. Te pide que le compartas la ubicación. Yo si voy en Uber, sí, se la paso. Me bugueé. Yo me Me bugué. parece ¿eh? bien. Yo no. ¿Vos ves bien que te pidan la ubicación? No, se trabó la pantalla. No hay internet. Mentira. ¡Ay, Tana, yo te... Chicas, o sea, tengo que explicar el chiste, no me estoy haciendo la que estoy dura para no responder. Pero yo no te... ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta? Estoy así. Como si me hubiese congelado. ¿Qué? Se estalló. No sé. Van las No sé, dos. porque puede ser, depende, ella tenía una justificación. A Puede ver. ser por un tema de seguridad. Sí, dijo Cami. Sí. Porque si, va en si Uber. voy en el Uber, yo sí o sí se la paso por las dudas. Claro. Pero si Pero vos si sabés... estás con una amiga, te pone, a ver, pásame la ubicación donde está, me parece mal. Y agarró la roja. Sí. No, sí, eso no, es como que te estoy Sí, sí. siguiendo. Sí, no me gusta. No, no me gusta. Yo Vamos banco. con otra. Yo banco. Sale todos los fines de semana. No, flaco. No. Otro plan. Mete Ya otro tenés plan. pelitos, campeón, claro, ya está, no. No va. No nos gusta. A ver. No sube fotos con vos. Sube fotos del solo. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo fotos? A mí no me Te estás molesta, escondiendo. sinceramente, lo que suba. O sea, de repente entras al... De repente entras al WhatsApp, iba a decir. Ya me quedé con la historia anterior. De repente entras al Instagram y tiene todas fotos cual portfolio de él solo. Ya están de novios, ¿eh? Que no haya fotos con vos. Como Piqué.
¿Piqué no hacía esa? No, ¿Con no, bueno, Shakira? en el feed una cosa, pero en la historia otra cosa, ¿me entendés? No, en el feed no hay fotos Ah, con bueno, vos. no, en el feed sí, o sea, sí hay. Pero si no hay, o sea... Claro, pero están No sé, pareja no lo con veo vos. mal, no lo veo mal eso, qué sé yo. Bueno, Porque como cada es la red de cada uno, o sea... Y viste que ahora aparte está muy de moda eso, que entras y no hay publicaciones. Ah, sí. Pasa, ¿me bloqueaste? pero No. me parece que eso es medio una millennial. moda. Me parece que se dice... Pero hace la gente grande también. Escúchame, ¿para qué lo hacen? Sacas todo y chao. Quiero ver algo, quiero pispear, quiero mostrar algo, mirá, tal. Nada, aún no hay publicaciones, no entiendo. ¿Y cómo te veo? Claro. Bueno, ¿Por dónde avisá- te busco? avisame cuando estén. Cuando la publi, ni idea. A ver, señora. Tiene contraseña en WhatsApp. No. Y Sí, chicos. No puede ser tan pirata. Porque No puede aparte, banco hasta la contraseña del teléfono, pero la contraseña no va a ser. O ser. sea, es la aplicación que te pone contraseñas en la... ¿Sería así? Claro, aparte esto, tipo, no. La contraseña, la mamá de la mamá de la contraseña de la contraseña. ¿Por qué tenés Claro. una contraseña en el WhatsApp? Y porque si justo lo enganchaste, no sé, que estaba viendo un partido, se fue al baño, vos querés entrar a WhatsApp, tiene otra clave. Hijo de Ah. puta. No. Para mí eso es igual a cuernos. Sí, ¿por qué tenés contraseña en WhatsApp? Y es raro. No. Dame otra. La familia te llama por el nombre de su ex. No, bueno. y me molestaría. ¿Hay 12 de estas? ¿Qué harían? Bueno, yo no habría problema porque la ex se llama igual que yo. O sea que entonces tengo que poner verde. Porque Claro, no te molestaría, pero porque tu sí, caso bueno, es muy puntual. está bueno para que no haya confusiones, pero sí, en teoría si te dicen Julia y sos Micaela, y Está raro. pasa, ¿no superan? ¿No superan? Vamos ¿Les caía con una mejor? de ¿Qué les amigos. pasa? ¿Qué pasa? Vamos con una de amigos. ¿De amigos? Hay un casamiento, te llega la invitación y te dicen sin tu pareja. ¿Te invita un amigo a su casamiento y te dice sin pareja? Una amiga tuya te invita a su casamiento no y aclara la invitación sin pareja. No, ratón paranoico mal, ¿eh? Pagate cubierto, hermano. No, no estoy entendiendo. O sea, si me invitan a poner el casamiento, pues me dicen, pero sin pareja. Claro, vas Sí. sin moneda, te dicen, andás sola. Tenés Pero que es venir, un- pero sin ¿Pero es pareja. familiar sería? Claro, plan familiar. Ah, bueno, si es plan familiar, o sea, Podés, medio claro, raro. Es rari. Es Más rari. allá de que tiene familia, o sea. Si es de algo de amigas, bueno, no pasa nada, digamos. ¿Podemos ir viendo el chat mientras para ver qué opina Quiero la ver gente? Ah, también. sí, que acoten, que Estamos acoten. acá ciegas. Queremos leerlas. Igual yo creo que acá también nos puedo ver. Ahí está. A ver, otra. Tira otra. Que la mujer gane más plata, más dinero. ¿Por qué? No está mal. No sé si A está mí bien o tampoco está me parece mal. ¿Por qué sería una red flag? No me gusta, banco. Pañuelo verde. No, pero no entiendo. O sea, que para eso seguramente para el hombre puede llegar a ser una red flag porque es Claro. por el ego, de decir, uy, gana más. Nosotros aguante, vamos a ganar más. vamos a ganar O más. sea, vos decís que puede suceder que si yo gano más, si yo gano más me tengo que sentir mal y es una red flag. ¿Es la pregunta? No, la estoy entendiendo. para mí, al hombre le puede generar una red Sí, flag eso en sí. cuanto a la mujer porque dice, uy, me dan el ego, esta gana el doble, no sé. Mal ahí igual porque en realidad si es tu pareja se tendría que poner contento, Contento. porque a vos te va Claro, tal mejor cual. e ir para el Apoyarte. mismo lado, claro. Pero bueno, ahí entra el machito. El machirulo. Claro. Tiene Tinder por diversión. Ay, No. no. ¿Qué diversión está jugando, Vení nene? que vamos a jugar con el cinto. Vení. Vení que tengo la cachiporra. Claro. Sí, No, sí, sí. yo ni ¿Cómo idea. se Voy juega a jugar con con él? la picana. Venite al living. No, ¿cómo vas a por diversión Tinder? Me duele la panza, Micaela, con la picana. Pero, boluda, ¡Juego de mes, hijo de puta! ¿qué te divertís, boludo? Mirate una peli, qué sé yo. Ponete envidioso, te vas a sacar de risa. Pero ¿cómo vas a hacer eso? No, es un pajero. Ok, Un pajero que encima no se la banca. Pues si te la banca, si tengo Tinder, ¿sabes qué? Para magiarme. Ay. Por diversión. ok, pero me parece muy mal teniendo una relación, pues estamos hablando de que estás en pareja, que descubras la app ahí en el escritorio, le digo Ojo, yo. igual, yo una vez se la enganché a una amiga. Tiene un tema divertido, te digo. Tiene una. Borrame la anterior. Borrame qué banco. ¿Dónde está la verde? Ella era una vendida. No. Era En una pare- tortilla. No, pero tiene su parte jocosa. Sí, estás solo. Estás en pareja, todo es terror. Pero estuve ahí, tuk, rojo, verde era, tipo match. Sí. Está divertido, es como un catálogo. Ella estaba mirando y es divertido, pero no, en pareja no. No es divertido. ¿Sabés que yo se lo bajé a Gaby
hace un par de años. ¿A tu madre? A mi madre. Sí. Mi madre hace 8 años que estaba sola, enviudó, bueno. Como Y- Carmen Barbieri, hoy contó que hace 8 no la pone. ¿8? Hace ¿Qué? 8. Ella tampoco la pone. No sé, yo la Gaby, pongo. perdón, te amamos. Me estoy contando una Gaby, intimidad. te mandamos un beso desde acá del No, programa. capaz la pone y no te cuenta, boludo. No, la va a amiga, te poner. juro que no la pone. Es lo más triste. Esto. Bueno. Bueno, Pues sabes que a partir de ahora va a empezar a ponerla, ¿eh? sí. Abrimos citas para Gaby. Citas para Gaby. Bueno, y le bajé Tinder y fue tipo mi cercanía con el programa, digo. Yo, una amiga y yo, que está acá en el chat, Cami del Valle, que la amamos. Y le elegimos la foto, todo. Agarramos el celular y lo hicimos propio, ¿entendés? Sí. Y ella al principio le daba un poco de pudor esto de estar viendo las fotos, eligiendo el tipo, porque viste que le pones esto que decís vos, la cruz, el verde, Sí. todo. Y es muy divertido. Es divertida. Y ¿sabés qué? Cuando nos dimos cuenta que no se... Decía, ay, no, pará, este estaba bueno, elegíselo. No podíamos volver para atrás, porque si vos no tenés el premium... No sabía. Y le pagamos con la tarjeta de ella el premium. Pará, ¿sabes que hay una aplicación así que no sé el nombre, porque no la tengo? Pero si quieren me la pueden pasar. No, mentira. A ver. Que es como el Tinder, pero para gente ¿Qué es eso? medio famosa, medio conocida o platuda. Como otro level, que se garpa. O sea, tenés que tener un estatus de vida, tipo te piden onda filtro. Mandame foto de la casa. Uy, si no le gusta te bajan. La alacena, no. El sueldo, ¿cuánto va? A ver, la A galletita por la ver. mitad, el shampoo con agua. No. Afuera. No. Y así van limpiando y es como que encontrás ese tipo de gente ahí. O sea, gente pudiente. Me lo contó una amiga, ¿eh? Ni idea. Pero no sabía que existía Una laguna. como rangos. No, pero eso es como, Como un tope. Ese Como un VIP, claro. Claro. Como- bueno, este señor el que vimos Está ahí en el video, adentro. claramente está ahí. O sea, imagínate, un palo 4 se gasta en una primera cita. El Tinder de ahí, el de ricos. Igual te digo una cosa, no lo dije antes, pero banco esa cita, ¿eh? Bien, te felicito. Porque imagínate, eso es encontrar una aguja en un pajar. La verdad que El sí. tema es la parte de ir a la cama. No, pero ahí no llegaron. Eso era toda la salida. ¿Y qué se va a filmar? La otra parte, ¿qué fuiste al Four Seasons acá? Pará. Dale. Esa cita es red flag o green flag. Esa cita. Red. O sea, está buenísima, pero con un... No podés ser Pibe más panqueque. joven. Elegí Con una. alguien más de tu edad, Sí. creo yo. ¿La chica cuántos No años sé, tiene? para pasar el día, todo. ¿Cuántos años tiene la chica, sabemos? Ay, no O sabemos quizá cuántos tiene tiene. 65 el tipo y la piba tiene 50. No, No igual sé. no, es joven. Es Ella jovencita. es niña. ¿Sabés qué? No me acuerdo. Tiene 24, Sí, no da, 20 y pico. ¿entendés? Claro, no, hermana. Andá, limpieza de útero, no sé, otra cosita. Yo, estoy como vos, la banco, me da miedo el vuelto que tienes que pagar después de esa Pues cita. aparte, después de esto, Claro, es como, ¿cuál es la ¿te gustó consecuencia? la cita? ¿Te gustó la comilona? Uy, qué bueno que estuvo. ¿Te gustó el jean? ¿El jean de 700? Bueno, te espero con el peludo acá, No, muerta abajo. No, no. Y bueno, no sabemos, no quiero. Capaz que el chabón es un caballo, ¿eh? Ni idea. Pero. Igual te digo una cosa, si termina como en el video, donde nos vemos quizá un hasta luego con el muchacho, me parece esa cita bien. O sea, si esa cita termina en esa cita, te llevaste un gin, comiste de primera, Sí, olvídate, a mí también. la me parece banco. bien. Olvídate. Si termina ahí, después lo que pasa Bueno, no pero lo la sé. pregunta es: ¿por qué le aceptaste una cita si no tenés ganas de algo más? No digo en una primera cita, pero digo, si uno acepta una primera cita es porque en algún momento decís, che, esta persona puede ser. Quizás es un filtro y en la primera cita decís, che, no va, no me gusta, pero en una primera instancia la intención fue conocer a alguien que probablemente te guste. Si vos ya sabés que no te gusta, porque no te gusta la edad, porque no te gusta el tipo, lo que sea, ¿para qué la aceptaste? ¿Para comer? Porque hay mucha, no quiero profundizar que sean mujeres, pero me llegó la datita de que se acepta un poquito de cita y vamos a comer. Vamos, solo voy a comer. ¿Solo a comer? Y un tour. Sí. Todos distintos, ¿eh? Pero solo es comer y voy. Me ahorro la cena. ¿Está mal? Yo no sé, mira, yo no sé si está mal. Para mí no está mal. Si yo no te chapo en la primera cita, mucho menos otra cosa. O sea, yo sería... No, pero digo, va rotando para ahorrarse la comilona, te estoy diciendo. Ah, es eso. es Eso un tip de ahorro, nena. ¿No estás entendiendo? Es un ratatip. Todas las noches se va con uno a comer de cita. En realidad, Que se no- ahorra el súper. Está muy viva, Está muy creo. adelantada, te digo. Viene de la NASA. Ella fue... Ella fue una visionaria. Ella la vio. ¿Sabes que Ella la vio? Bueno, pero Juli, si estás viendo esto, yo banco de tu cita. Sí, la bancamos porque a quien no le gusta, ¿no? Ella re envidiosa, decía que no, pero Sí. que a él le encantaría algo de todo eso, ¿no? Algo, una cosita, una mini. ¿Hay otra más? Tenemos otra. A ver.
Nunca hace ningún plan, nunca propone ningún plan. Ay, Dios, qué paja, boludo. Me embolo, Gordi. Nunca me dije Gordi, aparte. Qué aburrido. Claro, haceme algo. Está bueno proponer planes los dos. O sea, hoy vos, mañana yo y así. La gente del chat, ¿qué dice? ¿Les gusta que les propongan los planes o les gusta proponer? Porque hay mucha gente, mi amigo Mauri, por ejemplo, a él le gusta proponer y que el otro se acople. Es como, yo organizo todo y el otro viene. Banco. Pero me parece Claro, que sí. lo genial es que cuando, no sé, te dicen, che, te paso a buscar, estate lista para las 8 que te paso a buscar. Eso está Ponele. genial. Me da- Eso sería ideal. Ya estamos Sí. hablando de una película que viste en Netflix. Como Me da un poco de no sé, miedo pedo. igual. Yo soy No, muy cagona, bueno, Micaela. pero no estamos hablando de un desconocido. Ah, ya estás... Una no. cita o tu pareja o lo que sea que proponga también. Pero digo, si siempre sos vos la que tenés que decir, ay, no, ni idea, ¿y qué comemos? No, no sé. ¿Y a dónde vamos? No, ni qué idea. bajón. Oh, me torro, hermano. La monotonía a nivel No, Dios. No va, no va. Vamos con la última. A ver. A ver. Se duerme después de tener sexo. Bueno, lo dejaste acabado. Literal. Totalmente. Literal, nunca tan literal. Igual se duerme. Está bien, chicas, yo también. Lo dejaste cansadito. ¿Qué querés? Lo sacaste toda la energía. Pero No, qué- igual está bien. Claro, ¿qué querés, nena? ¿Querés ponerte a bailar una No, chacarera? para mí lo que sería una de estas es se duerme antes. Ah, eso sí. Tipo, se te duerme en el sillón, se te duerme. Aparece la N y ya está. ¿Cómo? No empezó Claro, Netflix, sí, ¿eh? sí, no, eso sería no un elegimos la bajón. peli, está así. La N roja. No, ahí estamos mal. Ahí no va. No banco. Pero si después de todo. Ojo, se Está bien. levanta y arregla con un mañanero, ojo. Esa es la- Va cambiando, va cambiando. Esa es la recompensa. Ahí puede ser, pero si no, es como, me dejas a medio hacer, como, ¿qué sería? No va. Escuchame una cosa. Sí. Voy a traer a colación una pregunta. A ver. Hablando de que estamos con esto de las red flags. Green Y flags. estamos. Claro. La chispa en la relación. Esto, todos los vínculos pueden ser. En las amistades también pasa, con la Sí. familia. Digo, hablemos de manera global, ¿ok? ¿Se pierde la chispa en la relación? Y sí, ¿Vos decís que se pierde? y lógicamente. Ok. ¿Qué estás preguntando? Es una obviedad. Pero pará. Y la pregunta en cuestión es: ¿se puede recuperar la chispa de la relación? Totalmente. ¿Se puede recuperar? Totalmente. ¿Sí? Sí. Yo creo que Fundamente. sí, pero que se Fundamente. pierde, también se pierde. Se pierde y se gana. A veces se gana, otras veces se pierde. ¿Qué, para vos no? Para mí, yo siento que, yo hablo a nivel personal, ¿eh? Sí. Siento que si la pierdo, como soy estructuralmente con mi cabeza, que me juega muy en contra, me sería imposible revertir la situación. O sea, automáticamente se perdió la chispa, ya tiró la de Se humo. pinchó, se pinchó. Se pinchó. No la puedo remontar, negra. Bien. No puedo. Bueno, pero quizás también tiene que ver en qué momento se pincha y en qué momento se pierde la chispa. Si es en un momento donde todavía hay intenciones de recuperar algo Claro. o alguien dice, bueno, ahora, no sé, pasa mucho en la maternidad que hay en un momento una meseta importante. Sí. Donde, ¿qué es ponerle? ¿Qué era? ¿Qué era? No tengo ni idea. Una cita de a dos, ¿cuándo? ¿Dónde? Es como, y si ahí lo buscas, se puede recuperar. Muchas veces se pincha ahí, terminas separado, te puede pasar. Pero digo, yo creo que hay momentos que sí se puede. El tema es que los dos tengan ganas de hacerlo. De activar la chispa. Claro. Claro. Esto está apagadísimo. Se desconfiguró. Ahí va. ¿Cada cuánto hay que tener citas estando en pareja, che? ¿O no? De repente estás soltera y decís, bueno, te voy a arrancar con citas para conocer gente. No, soltera una por día. Bien. ¿Está mal? No, está muy bien. No estoy hablando de mí igual, porque yo no hago citas. Pero digo, una por día vas probando, ¿no? Descartá. Y vas viendo, conociendo gente. Siento que no es, no se juzga eso, es como el tiempo de cada uno. Es como hoy no me sirvió, chau, pum, arrancó. Sí, bueno, capaz que en la primera cita ya te enganchaste. Claro, y no hay más Puede pasar. citas con Claro, otros. Primera y última. Pero para mí en pareja, y una por semana o... ¿Una cita por semana? ¿No? No, pero esto es cuando estás muy bien, ¿eh? Te estoy hablando. No, que ese nivel es Dios. Te acabas de conocer, quizás. Una por... Tampoco. ¿No? De- Y pero metés un cine, metés un tomar algo, a comer, ¿no? Bueno, Cuando sí. recién estás con... Bueno, Sí. y posconvivencia, ya estás viviendo, ¿cada cuánto tenés que tener citas? Que no es con chicos. O sea, sin pibes en el Y medio, te lo cuida depende, alguien. Depende, por ejemplo, si tenés la niñera, que te lo cuide. Ponele Porque que todo el- normalmente, por ejemplo, se hace más planes en los tres que Claro. solos. Está bien, Pero vas a pero un lugar donde haya juegos también. conseguiste la niñera ideal para Romita. Cada vez que vos quieras. ¿Cada cuánto
querés que el moneda te proponga una cita? Una vez a la semana me parece bien. Ay, es Claro. un montón, Camila. Todos los fines, boluda. Daniel, escuchá esto. Todos los fines, todos los sábados, todos los Sí, viernes vamos a tomar algo, viernes, comer. sábado, está bueno. Una cosita, no te digo que sea una excursión, boludo. Claro, No, bueno, sí, está sí, bien, sí. pero qué sé yo, capaz me echás, no sé. Yo, por ejemplo, voy a decir algo. Mis citas a veces son ir a bailar. Está bien. Como bueno. salida, como un recreíto social, ¿no? A veces vamos solos, a veces vamos con amigos, pero digo, Pero es digo, una al no, mes. ¿Es red flag Pero o está no bueno salir eso. con tu pareja? ¿Es red flag salir con mi pareja? No, No. no. Yo banco. ¿Ah, vos sí? ¿Para vos es red flag salir con tu pareja? No. No, Yo banco. para mí sí, pero ¿por qué? Fundamento porque trae problemas. Para mí siempre algo pasa. Cuando estás en pareja y vas a bailar con tu pareja. Y sí, siempre va a haber algún desubicado o alguna desubicada, alguien, o no. El tema, bueno, si estás muy con el pato en fila, seguro será re divertido. No es el caso. Pero digo, siempre hay alguna que arrima el bochín, que molesta, que y si, no sé, digo, la tiro. Bueno, a mí... La a leí en mí el chat. lo dijo alguna de las chicas que está... Podemos pedir el chat igual para que nos cuenten si bancan salir en pareja, si es una red flag salir en pareja o no. Sí, pongan el chat ahí, por favor, quiero leer. Queremos leer. Y para mí está bueno salir en pareja. Yo banco. Y con esta la remato. ¿Cuántas veces por semana se tiene sexo? Lo leía rápido. ¿En pareja? En pareja. Siempre hace las preguntas, te preguntamos. Yo contesto. Respondemos primero, a ver. Yo Dale, creo sí. que cuando todo circunda bien, pueden ser hasta 2 por semana. Por 2 semana. veces por semana. Pobre Daniel, está muy abajo. Gilda, hacemos lo que podemos. Escúchame la estética, el nene, lo pide. No se puede. Gaby se fue, no puedo con todo. Milagros pone cada 3 días. Ah, ¿Cuántas series? Pará, Milagros. cada 3 días es una por semana, no me entran. Y son 2. Son 2, está como yo, No. Milagros. Porque son 7 los días. Claro. ¿Ustedes? Y es porque depende también. O Muy sea, bien, todo depende. hay veces que pinta todos los días, como Ah. 3 veces. Sí, puede ser. Bueno, está bien, ¿Qué está tiene bien. malo? Te No. dijeron Leona antes y tenían razón, Camila. Guerrera. Guerrera. Ella es una guerrera. Una guerrera K-pop. No, sí, igual sí. Todos los días, bien. Todos los días, pero fue el primer mes. Pero creo. depende, no todas las Es veces. verdad que ¿no? tenemos Hay veces aparte- que pinta todos los días, depende 4, después 3, qué sé yo, una semana no. Es que aparte también hay un tema hormonal, ¿no? Como que una, depende el mes, los ¿Estás más días del fogosa? mes, Sí, es verdad, estás es como verdad. más Eso es verdad. cachondita, ¿no? Sí, hay veces que te repinta, te convertís. Sí, En una fiera inquieta. Te Claro. Hay veces que te desconoces, hay veces que estás ahí como... Y hay veces que no tenés ganas de nada y está sí, bien. sí, es verdad. Yo creo que igual un balance sería 2 o 3 veces por semana, ¿no? Estamos bien, me parece. Como me parece. una cosita decir. Sí. Che, y te hago una consulta. ¿Qué es lo que mata para vos más rápido la chispa, Micaela? ¿Qué es lo que decís, bueno, listo, con esto ya está, ya está? Y para mí la convivencia es una gran matachispa, lo voy a decir, porque se va perdiendo mucho en lo cotidiano, en la rutina, en maternidad o paternidad, cuando uno está muy enfocado en eso, vas perdiendo cosas que se te escapan y de repente te encontrás un día y decís, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la pareja? Pero creo que la convivencia es clave para eso, o para vivís toda la vida con esa persona, te amás, te llevas súper bien, porque hay gente que funciona súper bien en la convivencia, Sí. hay gente que se mata en la convivencia. Yo no soy muy partidaria de convivir. Ojo, me gustó convivir. Sí. Porque también uno se siente seguro, acompañado, los planes en familia, obviamente. Tiene su lado lindo, total. Tiene su lado lindo, pero también tiene toda su parte de, no sé qué comer, quién cocina, quién limpia el sorete del perro. La verdad que no se pone divertida esa parte. No. Sobre todo cuando empieza, viste, eso de, bueno, a ver, ¿y quién hace? Ay, me saca eso. Claro. Escúchame, fíjate que... No, fíjate que no. Tipo, hacelo también. La basura ahí esperando que alguien la saque, ¿viste? Ahí. La jarra de agua vacía. La hielera vacía. De repente, Sí. el también. papel de la manteca. El papel de la manteca dentro de la heladera sin la manteca. Ay, no. O el rollo de papel vacío. El cosito, claro que sería el Tubito. cosito de madera. Que como Tubito marrón. Que después te lo piden para el cole. Va, Yo Yo me los guardo. Sí, es verdad. Lo he Yo me mandado los al guardo. colega Roma. Es buena esa. Es bueno. Para ustedes, Los guardo ¿qué es ahora. algo que mate chispa? ¿Qué mata chispa? ¿Para vos qué mata chispa? Sí, también la convivencia. ¿La convivencia mata chispa? Sí, y también la manera que vos tenés de organizarte, que otra persona no se organice de la misma manera. Sí. Es Que un como tema. que no congenio. A mí, por ejemplo, me sabe decir, amor, tendí la cama y cuando voy sale la sábana para abajo y ya me molesta. Pero hace el esfuerzo, y voy a decir.
No te- Ella está enamorada. Está enamorada, se le ven los ojos. Sí, ella pero se es la ilumina. verdad. Pero me gusta porque ella cuenta que él hizo el esfuerzo, por lo menos. Lo intentó. Claro. La actitud. Pero yo siempre le digo, si vas a hacer, hacelo bien si no es doble trabajo. ¿Por qué Es no? verdad. No, tendeme la cama bien. Es verdad. Siempre es doble trabajo cuando hacen las cosas mal. Sí. Porque lo tienen que volver a hacer. Yo voy a bancar algo que me dijo acá Pal 2660, las rutinas. Cuando es todo muy rutinario y no hay un poquito de sazón, esto de repente decís, che, ¿qué hago para cocinar tranqui? ¿Por qué no vamos a comer afuera? ¿Viste esos planes que de repente te descolocan? Entonces decís, ¡ay, me gustó! O organicé que vamos a lo de tal a comer. Che, está bueno esto. ¿Te gusta así sorpresa? A mí no tanto, ¿eh? A mí no me cambia. Te sonó mucho. medio A mí me gusta seductor. que me avisen. Claro. A mí me copa, es como Ner, cambiate que me pasa mucho los sábados cuando vuelven del club. Que Queda bueno. re comprometido Vale, voy de a- que tenés que ir sí o sí. Sí. Voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con esto, pero que podemos votar. ¿Dónde está mi banderín? Se Acá, fue. mira, acá está, acá ¿Fue el está. grupo? Verde. Bueno, acá. Fiesta sorpresa. ¿Red flag o green flag? Ay, O no, al me revés. gustaría una fiesta sorpresa. No, para mí no, chica. No, a mí sí. O sea, hacémela, pero avísame antes. Dale, yo me Y hago pero- la sorprendida. No sabes cómo te actúo. ¡Ay, increíble! Pero eso no es familia. sorpresa. Cállate. Toda la No, familia sí me ahí, qué gusta. bueno, tío, que no te veo hace 1000 años. Me mandaste una carta de documento. Porque quería sacar el departamento. Vení a abrazarme. Está buenísimo, pero a mí avísame. Quería que caigo las pestañas, 3 pestañas menos. Sin uña. Capaz me falta una carilla. ¿Qué haces? ¿Qué No, haces? La no, ropa. La y ropa. todos filmándote. Y todos de dama antigua están todas. Era Bridgerton. Y vos estás vestida como Parito Lescano. No, avísame. No, yo no banco la fiesta sorpresa. No, yo no va. sí. Yo sí. ¿Alguna vez te hicieron alguna voz, Cami, una fiesta sorpresa? No. No, Ah, no, bueno, para mi cumple Moneda había organizado todo, pero sabía que había alquilado un salón, todo. Pero fue todo. Hay que saber. una Pero no cosita. sabías con lo que te ibas a encontrar cuando llegabas. No, sí, yo sabía. Ya sabías todo. Sí, sí. ¿Vos tuviste alguna vez una fiesta sorpresa? Pero fue todo organizado. Una vez me hicieron un cumpleaños sorpresa. Mi hermana, Evelyn, si estás ahí mirando, es para cagarte bien a piñas. Me ¿Qué dijo que hizo? se le había escapado el perro. Yo imagino. Dijo, se me escapó, lo saqué a pasear, se me escapó Miquea. Miquea, que es una mierdita así. Sí, chiquito. Un chihuahua. ¿Se acuerdan como el de Moria Kazán? ¿Se acuerdan, Cristóbal? Bueno, igual, pero más blanquito. No, por si alguien tiene la datita de Moria. ¿Cómo te acordás de esas cosas? Porque yo amo a Moria, querida. O sea, bueno, no importa. Cuestión me dijo, se escapó Miquea, ya voy. Ella vivía en la casa de mi mamá, o sea, vivían todavía ahí, yo en mi departamento. Voy volando, digo, Miquea, ¿dónde mierda está este perro? ¿Sabes qué? Ay, no. ¿A dónde lo encontrás aparte? Así me queda. No, olvidate, se metió en la alcantarilla. Él flashea, que es una rata. Voy así descompuesta por la calle, ¿dónde está Miquea? ¿Dónde está Miquea? ¡Sorpresa! Ah. ¿Qué haces? La concha. O sea, bárbara la sorpresa saludando a amigas que quizás ni bancaba. Uy, qué bueno, qué capa que está. Evelyn, te voy a matar. Y yo haciéndole así, de fondo, te mato. El No. Miquea es así, durmiendo así, el pelotudo. Babeando, Miquel. Ah, no, Miquea ni se enteró de esto. Yo descompuesta estaba. Me garcó la noche, te digo. O sea, yo me hice la que, uy, qué bien que la estoy pasando, es el mejor día de mi vida. Fue el peor. ¿Y tu outfit cuál era en ese momento? No, yo fui De en claro. jogging y un buzo. Ah, claro, porque Yo estaba... o sea, ¿entendés? Te llaman y te dicen, se escapó el perro. Vos corres. Claro, ¿Cómo salí estás? como Así, estás. capaz Ay, que con la no. cera acá capaz caes, ¿entendés? Claro, como vendo. sí. Ay, no. Las fotos sin maquillaje que quedaron. No, porque ahí yo llegué y era como, bueno, ahora anda a cambiarte que vamos a salir. Ah, Mesita en el boliche, ahí empezó a Ahí mejorar. estuvo bueno, Evelyn, ahí estuvo bueno. Ahí empezó a mejorar y dije, upa, estuvo bueno. Pero todo lo previo no va, no banco. Es una red flag. O si no te pueden decir un ejemplo, vestite linda, que hoy tengo una sorpresa. ¿Ahí? ¿Transás? ¿Tampoco? ¿Tampoco? No, decime, te vamos a una fiesta sorpresa, hacete la boluda y listo. Ay, no, pero se Ay, le no va sé, la... no sería sorpresa. A mí mi mamá me hizo mi baby shower sorpresa. Fue muy sorpresa. ¿Cómo baby shower sorpresa? Si vos estabas en la panza. ¿Cómo te enteraste? No, el de Benicio. Fue sorpresa. Ah, claro, claro. Fue muy sorpresa. existía Casi el la baby shower. mato igual. A mí me sorprendió, para bien, pobre, Imagínate, pero... sorprende para mal, París ahí capaz. Claro, estaba ahí al borde, pero claro, no estaba en condición. Un baby shower sorpresa, señora Vice. Estás toda No. prepartulienta, ¿entendés? No, aparte capaz caes de blanco que decís, soy una heladera. ¿entendés? Era una boya blanca. Decime, aparte estás inflada, ya Sí. los tobillos hace una cosa así. 2 empanadas tenía de No pies. va. Ay, no. Ojo, está buena la parte de los regalos. No te voy a Ah, decir esa es que no. divina. Ay, esa sí, es Esa después ver parte, todos los regalitos, la torre es de verdad, pañales, sí, todas sí. las marquitas. Uy, qué bueno, Sí. pero no sé si sorpresa. Última avísame otra vez. Me hago la boluda. Uy, caí así nomás. Ya estaba toda maquillada, una puerta. Estabas toda, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, chica, soy más analfabeta que nunca. Perifollada, algo así. Ibas a Sí, decir. emperifollada. Eso, sabía que ibas a decir esa palabra. Yo digo emperifollada, me gusta. ¿Saben qué fue? Voy a salir de contexto. ¿Y ustedes saben que esta semana que pasó? ¿Qué fue?
Esta semana fue la semana del alfajor. ¿Estamos hablando de eso? Porque vos me decís, Sí, "No, sí, sí, es la sí. semana de... Fue la semana del alfajor. Sí, fue la semana del alfajor. Sí, sí. Quiero leerlas ¿Probaste? en el chat alfajores. Sí, quiero saber si sabían ¿Qué que les era la gusta? semana del alfajor. Yo no estaba enterada. Sí, yo lo vi porque un amigo es muy goloso, Perfetti, si está viendo esto, te amo. Y siempre me trae como estas cositas. O cuando hay ferias, ¿viste? Que te Pero dice la pará, feria del alfajor. mi pregunta es, además de esto, yo sabía, de hecho ayer probé un alfajor, no voy a decir acá la marca, arre. ¿Está bueno? Era- Es la pregunta. Sí, estaba muy bueno, Sí. pero quiero saber si ustedes, por ejemplo, comer un alfajor, comer algo así dulce, lo tienen como un permitido o lo tienen más como, comía algo más. A mí me gusta comerme algo dulce a la noche. Ah, iba a decir una marca, pero no la dio. En el embarazo me antojé de unos alfajores que eran triple y me encantaban. Una vez me llegué a comer 8 alfajores. No, el mismo de día. verdad, y 2 coquitas. Uy, hermoso. Hermoso. Y una me va a patadita en decir. el pecho. No, y encima después me fui a dormir la siesta. Qué bien. ¿Te imaginas? Bueno, pero viste que una embarazada. Bueno, se pero va- estaba antojada justamente de ese alfajor. Claro. No, necesitaba comerlo sí o sí. Era eso. Bueno, pero el permitido para mí es, yo te voy a contar algo, esto no sé si está bien o está mal, yo voy a la Nutri. Sí. Ok, la Nutri me enseñó a elegir mis batallas. Mis batallas son los permitidos del fin de semana. Pierdo 3 batallas, viernes, sábado y domingo, una por semana. Sí, bueno, es por eso preguntaba, porque hay gente que lo come así o come algo dulce todas las noches, como dijo Cami, yo también a soy mí me de pinta esas. comer un chocolatito. Sí, yo o también, algo. mate O a cocido veces con un- salado también. Ah, sí, antes de noche el tecito, viste, con las masitas. Sí. Está Pero salado. también podríamos inaugurar una sección, ¿no? Que sea el permitido. Me copa. Viernes de permitido. Igual donde el cada viernes ya se sabe que es permitido Claro, todo. el fin de arrancar se rienda suelta. A mí los lunes. fines, por ejemplo, me gusta comerme... Ah, bueno, iba a decir una todavía no. Bueno, que un... Me gusta comer de todo un poco. Claro. Quedó picando. Me gusta comer un ¿Qué poquito. más. cosa? Bueno, le damos... Ay, Ay, por favor, ¿qué tenemos Acá acá? están entrando nuestros Chicas. permitidos de hoy viernes, porque hoy como es viernes tenemos el viernes de permitidos y todos los viernes nos vamos a dar un permitido, ojo, puede ser de comida, puede ser de otras cosas, no mentira. En este caso de ¿Por qué no? comida. hoy es de comida. Hoy es de comida, todos los viernes vamos a tener pues un tragueli, ¿por qué no? Otras cosas también. Tenemos para Se ve súper rico todo. tiene toda una pinta. Yo Sí, necesito que vean eso es lo esto. que estaba viendo. Miren lo que es esto. No, pará, mirá Primero lo que vamos es. a agradecerle a la marca que nos mandó todo esto. Sí, de eso desde Por ya. favor. Desde ya. Para que no sé qué agarrar porque Ella veo- estaba acá, ¿viste? Era- ¿Qué Miren vamos lo que a es agarrar? esto. A ver. Voy a ir con esta. como cafecito, Chicos, miren Ay, yo no sé esto. cuál agarrar. café frío, helado. Ay, no, miren este, chicas. Y con la marca Coral, me encanta cómo queda. Miren qué lindo. Chicos, Igual te digo, son alfajores gigantes, una mini tortita. Podríamos poner ahí abajo el Instagram. sí. Esto lo pueden buscar como @confitería coral. Queremos agradecer Confitería.coral. confitería.coral. En Instagram, que Para- tienen 3 sucursales. Tienen 3 sucursales. Zona oeste era. En zona oeste. Y escuchá, te vas a tomar algo rico. Si estás por Lugano, te pasas ahora, amor, y te pedís un poco de esto. Mira esta. Todas tienen una pinta. No, chicas, miren lo que es esto. frutos El tamaño del alfajor. Mira esta con las galletitas Ay, ahí, pará, me encanta. Esto es una locura. No, tiene No, una- eso es una locura, chicos. Miren esto. A ver. Mira esto, Néstor. Mira esto. Que soy un carajo, pará. Ahora se me cae todo Bájalo el un piso. poquito más. Hay unos platines Ay, ahí, no, no, Nachi. no, me encanta. Chupame el plano. Ándale Me para acá. encanta. Mandale para acá. Acá el planeta, la Produ. Que Acá. tome acá el plano. Un sumete. Un zoomcito. Ay, dale que me acalambro. Me hizo- Me cago quemando, ¿eh? No, 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 no. se un cayó. montón, Chicos, chicas. Ahí llega el zoom. No llegó el Oh, un montón ya. Así, a un primer plano, no hay. Bueno, También tenemos salado ahí, no ¿eh? imaginan. Sanguchitos. chicos. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Acá, Ahí está, ahí se ve todo perfecto. Mirá lo que es esto. Es esta. Acá. Ahí va, ahí va, ahí Esta va. es la Ahí que está quería llegando, mostrar. está llegando, está Mirá lo que llegando. es esto, boluda. No. Para mí le tenés que pegar un mordiscómica, Caela. No, no, no. ¡Ah! Tiene relleno. Tiene ¿Tiene? relleno. Nutella. Me parece. No. Me bajo todos los dientes, no me importa nada. No, para, Chau. yo voy a probar. Blandita aparte. Agárrame esto que se me parte, no veo. Es que chicas son pesadas, son buenas. Miren, miren, miren. A comerla. Golosa. No, increíble rellena, boludo. Está muy bueno. Guárdenlo. Increíble.
Gracias. Gracias por la visita. Sí. Esperen, miren los sanguchitos, se los vamos a mostrar. Recuerden, por favor, ir al Instagram y seguir a confiterías.coral para encontrar todas estas No le errás, ricuras. es muy Los rico. sanguchitos. ¿Viste Mirá. el sanguchito que es suavecito, esponjoso, que decís, te como? Mira lo que son. Bien frescos. Creo que le meto un bocado a cada uno. A ver. A ver, voy. Ay, chicas, se me hace agua la boca. Elo Podcast está acá tomando fotos, ¿eh? Está sacando Voy. fotos del otro lado. A comerla. A Voy ver, con este. cafecito. Tenemos cafecito de avellanas, de caramel macchiato y de vainilla. No sé, todo en inglés. Todo muy, pero muy rico. Tienen 3 sucursales, Tapiales, Ciudad Evita y Lugano. Así que gracias, Confitería Coral, confitería.coral. Vayan a seguirlos. Y si están por ahí, se comen algo de esto, chicas. Por favor, le llevan a la Que es suegra, súper vas a rico. caer re bien, ¿eh? Te voy a decir algo. Y esto no es un dato que no valga la pena mencionar. ¿Viste que vos tenés el jamón crudo? Mi mamá me enseñó. ¿Ese es crudo? Mira. Nunca, o sea, mi mamá nunca comía porque no podíamos comprarlo. Pero el jamón Música. crudo no tiene que ser tan salado. Ah, mira. Y cuando no es tan salado quiere decir que es bueno. No, para mirar lo que es esto. Una topetitud. Mirá lo Esto que es bueno. esto. No, es que realmente. No lo No, voy a chicos, comer el porque tamaño. El tamaño de este sándwich es más grande que yo. Bueno, no es tan difícil. Mira lo que es eso. Mira lo que es. No, espectacular. Muchas gracias. Y hablando de esto un poco del permitido, ¿ustedes tienen algún permitido? Y no estoy hablando de comida. Ay, las cagué, ¿eh? Las arruiné. Las arruiné. Me están dejando de seguir en este momento. Tengo 2 seguidores menos. Ellas 2. Ellas dos. Ellos dos. ¿Algún Mi permitido? permitido. Un hombre, una persona que digas, esta sería mi permitido. Hombre, mujer. ¿Sabés que una vez salió ese tema? ¿Y se pelearon? ¿O a veces Sí, está yo el casi conflicto? lo mato porque contestó antes que yo. Y creo que había dicho Emilia el guacho, ¿sabes? No, bloquealo. Yo le dejo las cosas en la puerta. Te cambio la cerradura. Pero no me puedo acordar quién dije yo. Bueno, pensá ahora uno. Bueno, a ver, te tiro. ¿Sabés cuál me gusta un montón? A ver. ¿Vieron la serie Euforia? Sí. No me... El alto. Ah, boludo, pero te dicen No, boludo. y bueno, chicas, si vamos a pedir, Ah, pedimos bien. Bueno, claro. ¿Cómo se llama? No me sale. Jordi es, ¿cómo se llama el nombre? No, está divino. El que en la última serie le spoileaba las. No, no lo vamos a spoilear. No, es el de la película de Cumbres Borrascosas. ¿Querés este? ¿Cómo? ¿Cómo? El Ordi. Divino. Jordi dije, seguro mezclé los dos. ¿Cómo se llama? ¿Viste? Jacob. La dislexia está a flor de piel. Jacob, O sea, divino. te dije la primera del nombre y la del apellido. Jordi. Tiré. Pero bueno, está bien. Le inventaste un apodo. Bueno, puede llamarse Jordi ahora. Jordi lo inventó mi casi. O sea, ese sería tu permitido. Sí. O sea, pero real. Está hablado de que, flaco, a mí este pibe me da bola y Chau. es todo legal. No, lo estoy. No. Ahora jugátela, ponete la camiseta. No, yo a Daniel te estoy avisando que es el permitido, pero digo, no estaba hablado. Es Bueno, que no no, importa, lo hablas a la noche. no me impactó nunca ninguno tanto como este muchacho. Porque a mí el tipo muy alto, ustedes conocen a Daniel, no, pero él no sé si es como se viste, No, no sé. Emana sexo. ¿Qué? ¿Qué lo dijo? ¿Qué? ¿Lo dijeron por acá? Por ¿Vos, cucaracha. Cami, tenés permitido? Y yo les voy a decir quién me gusta mucho. Ajá. Ay, ya. Es Anuel. Ay, ¿Pero te gusta sí. físicamente? Todo. Entero. Entero. O sea, que sería tu permitido. Sí. ¿Está sí. charlado? No, pero ya sabe que me gusta, digamos. Bueno, está bien, está Sí, bien. sí, sí. Es algo que se puede... en el hipotético caso que se dé que vas a bailar, Y- Anuel te tira 2 guiños Ay, no sé. para casa. No, capaz que no. O sea, le Claro, saco una porque- foto nomás. Pero No, ya. no, para. Permitido es a todo o nada, ¿eh? No Pero- es una foto no es permitido, te la sacás. Y puede pasar una vez en la vida. Chicas, Claro. Anuel puede venir a Argentina. Pero ¿cuántas veces vino? Obvio. Por Creo- eso te digo, te lo encontrás en te lo encontrás en la noche en Inc. Venís a Inc, está Anuel acá, con un habano. Te tira 2 Ay, guiños, Y en el VIP. te hace... prrr. ¡Ay, ¿Qué haces? brr, bebecita! Te dice... Bebecita. ¿Qué haces? Descompón. Ay, no, me voy. La tanga al piso. Me voy, chau. ¿A dónde te vas? ¿A la casa de Anuel? te Con vas? Anuel me voy. Claro. Te Dale que subí. va. Sí, Che, Perdóname, pero me voy. por eso. hoy estoy para venir, creo, un ratito a la noche a Inc, ¿eh? Estamos. Me parece que vamos a venir. Podría ser, ¿eh? ¿Qué pasan hoy de música en Inc? ¿Qué tenemos, cachengue? ¿Fiesta Match? ¿Como la Definime. aplicación para conocer gente?
Yo, chicas, la verdad Sí. que no tengo ni idea. Chicas, Vamos o a ir a sea, un si boliche. están solteras o están solteros, pueden venir hoy a Inca a la noche a conocer gente. Va uno al boliche a conocer gente, pero digo, la gente que viene hoy viene en ese plan. Es buena, ¿eh? Es Como como- solos y solas. ¿Macheamos? Ay, Y hay que venir tipo vestido de un color. Onda, si estás soltero, onda el semáforo, ¿se acuerdan de esa fiesta? No, nunca fui. ¿Cuál es esa? Si ibas de rojo, estaba prohibido. Si estabas en verde, estabas como... Habilitabas. Ah, mirá vos, no Amarillo sabía. estabas en duda. Chongueabas. La semáforo. Ah, lo que acabo de decir, ¿es esa? Ah, ¿vienen de color? Ah, bueno, no hace falta venir de color, pero es como la semáforo. Ok, y otra cosa que voy a decir es... buen boliche, Inca. ¿Eh? Muy buen boliche. Yo el año pasado festejé mi cumpleaños, creo que este año lo hago de nuevo. Bien, vengo. Tratá de que no sea justo el Día de la Madre, por favor. Y no, y Si siempre me puedo toca. venir. Si puedo venir. Bueno, chicas, yo no puedo creer que ya hayan pasado 2 horas de programa. Son menos 10. Uy, se pasó volando la hora. Charlamos de todo igual, te digo. Charlamos, comimos, nos reímos, las tiramos todas, diría. La verdad que sí. Ahora vamos a darle rienda suelta a todo esto, ¿eh? Los sanguchitos me los llevo. No, nos vamos ¿Se a pueden matar. frizar? Sí, después nos tiene que pasar la info. ¿Qué? Me llevo el tupper. Me llevo el tupper acá con todas las cositas. Todo muy rico. Ok, recuerden que si quieren... Besito, te tiraron. ¿Tenemos Instagram o todavía no? Porque la idea sería, ¿no? Como que nos Sí. empiecen a seguir. ¿En dónde? Vamos ¿Cómo a... es el Instagram? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Lo ¿Dónde? sabemos, es, digamos, todo ok. @ digamos todo ok. Nos pueden seguir Sí, pero pará. a partir de ahora, ¿eh? Sí, el señor de las redes, que quisimos buscar el nombre, no nos dejaba poner, lo voy a decir ya que está, para que la gente entienda el motivo de la situación. Digamos todo ok, no nos dejaba poner ok. Entonces quedó de corrido, digamos todo y la canta, ¿entendés? Digamos todo ok. Digamos todo. Claro, de ok, corrido. entiendo. Ok. Y bueno, ahí también a mí me gustaría que la gente... Ahí va a estar bueno porque vamos a hacer mucha encuesta, vamos a dejar cajita de preguntas para que puedan también hablar, ponernos ahí qué les gustaría que hablemos, qué tópico, qué Me parece quilombito genial. del día para el próximo programa, por ejemplo, nos pueden dejar ahí. Y seguirnos, obviamente, y vamos a estar subiendo clipsitos, así que obviamente súbanse al barco. Vengan con nosotras. Claro, vamos a estar interactuando mucho por ahí y escuchándolas a ver si ustedes de repente les gustaría exponer algo, ¿por qué no? Claro, Me encanta, para eso respondiendo. dejamos la cajita de preguntas. Me encanta, me encanta. Así que bueno, ya saben. Y también, ¿cómo es el tema de la habilitación de la línea? ¿La tenemos abierta? Yo soy primeriza en esto, disculpen. Ya pueden. La línea ya está abierta. Y entonces, tengan en cuenta eso también. Claro, pueden mandar también ahí si quieren alguna historia, no sé, Un lo que quieran cuento. mandar, manden lo que quieran al WhatsApp, al Instagram, síganos, comenten, suscríbanse, sigan obviamente a Dos Reyes, obvio, Sí. para también enterarse cuando estemos en vivo y vean toda la programación. Así que muy contentas, ¿cómo se sintieron en este primer programa? La verdad que súper cómoda yo. La verdad que Me sí, encantó, estuvo lindo. me encantó porque hablamos de todo. Acá sí, hay Acá tema. con nosotras no se puede no hablar, Camila. Somos dos loros parlanchines, Camila. Igual te voy a decir una cosa, no saben lo sudada que estaba, chicas, estaba nerviosa. Sentía que iba a haber una lección oral en un momento. Era como, no sé, Sí. y me senté acá y empecé a leer a la gente y dice, Es importante que también, nada, esto de interactuar en el chat y todo, obviamente que hacen que sea todo Totalmente, iba a decir lo mismo. más copado. Generamos la confianza ahí Claro. nomás toque. Y Cami dice, Cami, me encanta verte en stream. Gracias, Tocaya. chicas, recuerden que nos ¿Qué van día a ver van a los... estar, Sí. chicas? Los viernes de 4 a 6. Todos los viernes. Así que ya se guardan ese horario para vernos de 4 a 6. De 4 a 6, escúchame, que te vayan a buscar el chico al colegio, no sé, en el laburo decís, discúlpame, son 2 horas que están las chicas en stream, Te resolve. renuncio. Si no te renuncio, ¿sabes? La puedes pedir por contrato. Flaco, de 4 a 6 yo me voy al baño a escuchar el stream. Ya lo Si no, sabes. te renuncio, ¿sabes? Así que nos vamos a ver todos los viernes de 4 a 6. Todos los viernes va a haber un permitido lindo! diferente, así que las marcas que estén interesadas en ser parte de esto también pueden hablarnos en Chicas, ya WhatsApp. quiero dejar la cajita de preguntas a ver de qué quieren que hablemos el viernes. Viernes que viene. Sí, Re, ¿de qué re. hablamos Me el interesa viernes? saber qué dicen. Si así preparamos bien jugoso. Agendado. Escuchame una cosa, tu hermana me pregunta, Nerina, ¿te pusiste el pañal? Chicas, hice pis un montón de veces y otras cosas también de los nervios. No, sí, yo me fui por yo la sopapa más chica no te digo, ¿eh? Te digo. Pero bueno, Son lo dimos, mal. Ay, no. Lo dimos todo. lo dimos todo, Lo dimos y todo, digamos sí. todo, Sí, sí. todo muy todo. Chicas, Camila quiere decir la frase de cierre final. Tenemos un eslogan, amor, ¿eh? Tenemos el Guardátelo. eslogan, decilo. A ver,
Para, ¿cómo? La palabra larga que no me la acuerdo. ¿Ustedes? ¿Ustedes lo pensaron? Ah, ¿Ustedes lo ok. piensan? ¿Ustedes lo pensaron? No. Y Para que no, hay no. un error técnico. Chicas, esperen, porque Esperen que hay un error, chicas. Hay Los un error nervios. de gramática. Para un toque. Ok. va de vuelta. Vamos de Filmame vuelta. esto, Hacen de Néstor. cuenta que no dijimos nada. Vamos de vuelta. Va de vuelta. Bueno, chicas, la verdad que la pasamos súper lindo. Compartimos todo. ¿Le gustó, chicas? Sí. Me encantó. Y bueno, con esto quiero cerrar que... ¿Ustedes lo piensan? Nosotras lo decimos. ¡Oh! ¡Esa! Gracias. Nos vemos Gracias, el próximo producción. viernes.